Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludo a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día para todos. ¿Qué tal, don Pedro Balota? Gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bruno? Un gusto saludarte y saludarle a tu audiencia. Igualmente, don Pedro. Bueno, contame un poco tu impresión sobre lo que ha sido el clásico primero que nada, por favor. Bueno, por sobre todas las cosas, Olimpia sacó a relucir su estirpe, ¿verdad? Entramos como si fuera que estábamos, creo que Olimpia jugó como si fuera que estaba haciendo de local en la cancha de Cerro, ¿verdad? Una cancha ya que le tiene acostumbrada a los jugadores. Y mostró actitud, mostró aquello que siempre nos caracteriza. En los momentos difíciles sacamos a relucir lo que vale y el peso no solamente de los jugadores, sino que toda la estructura que la acompaña, y que se nota eso, se nota en la cancha, se nota en los jugadores totalmente una actitud diferente, una confianza, porque cuando estábamos en el empate, yo creo que Olimpia sacó a relucir la diferencia que marca siempre los jugadores que tienen ese peso que marca una diferencia. O sea, ¿crees que se ganó por jerarquía? Totalmente, por jerarquía y así también porque realmente se fue con la mente puesta en ganar el partido, cosa que siempre es difícil lograr más todavía con jugando contra 40.000 espectadores. La cancha, bueno, nos resulta amiga. Don Pedro, ¿y el arbitraje cómo viste? Si te pudiera decir algo, en el fondo de todo hay fallas. Tuvimos 6 tarjetas amarillas, eso te muestra las claras en un equipo y en otro, pero no influyó en el resultado, no hubo algo que decir. Yo creo que de hecho el árbitro es uno de los mejores que tenemos y no sé, objetarle no vale la pena. Yo creo que la sacó limpia, se jugó muy fuerte en algunos momentos, pero el arbitraje yo creo que bueno. O sea, no pesó en el resultado. No pesó en el resultado, lo vieron ustedes, o sea que no podemos decir hoy, bueno, el árbitro fue el culpable de esto o aquello, no hubo un penal dudoso, no se tardó precisamente por el tema del VAR. Hay árbitros que pierden una eternidad con el tema del VAR. Y cuando tuvimos dificultad con nuestro jugador, se tardó mucho, pero son incidencias lógicas en un partido. Don Pedro, van a tener que ir a cancha de River. Y pues hay que jugar. Me parece que en algún momento a Cerro le dieron la opción de la asociación. Espero que para ver un buen fútbol tenemos que buscar, y lo que yo siempre te dije, y creo que nosotros tenemos que tener la vara para arriba, no la vara para abajo, ¿verdad? Escuché a algunos dirigentes que dicen, nosotros tenemos que estar acostumbrados a jugar prácticamente en los potreros. No, todo lo contrario, nosotros tenemos que nivelar a nuestros jugadores para que jueguen en la cancha del Barcelona, del Manchester. Nosotros tenemos que buscar, no digo que es horrible la cancha de River, pero todos los partidos que jueguen, los que están disputando el campeonato, se tienen que hacer en
Don Pedro, y esta nueva demanda, ahora apareció Ergas, que realmente para mí fue un rotundo fracaso, realmente, ¿qué jugador que vino? Un asalto a mano armada. Un asalto Porque a mano armada. No sé cuántos partidos jugó porque se le tenía que hacer jugar, pero un malísimo desempeño, ¿verdad? No dejó nada, de lo cual tendríamos que decir fue un gran jugador y se justifica que le paguemos esa suma de dinero. Sí. No, fue un jugador que Pero anduvo fue más parte en las redes sociales que en otra cosa, ¿verdad? Lastimosamente para Olimpia, ¿verdad? Una pena para Olimpia y una pena que tengamos que seguir soportando ese tipo de cosas, cuestiones que creo que en su momento se hicieron muy mal. Él fue traído yo recuerdo que ya fue en la época de Brunote. El Brunote. Sí. Es más, recuerdo que fue su primera contratación y habló de traíamos un lateral izquierdo, decía, para el futuro. Un jugador barato, sí. Yo me acuerdo de los argumentos que se usó en ese momento. ¿Y el resto de las situaciones cómo están en líneas generales, don Pedro? Y, como vos sabés, se está peleando pasito a pasito todo. Por un lado tener el tema del salario, por el otro lado el tema de premio, que se está tratando de estar al día en todo para que el equipo siga su marcha normal y se despreocupe de los temas económicos. Porque en este momento lo que menos podemos hacer es distraerle en lo económico al plantel. Te planteo lo siguiente. Sí. Los rivales directos, o sea, entiéndase, rivales de Cerro y rivales de Nacional, ¿crees que van a encarar el resto del campeonato seriamente? Porque yo preguntaba la otra vez que, primero que Nacional, viste, no sé si qué opinión tenés sobre lo que fue el Nacional Guaraní, ¿verdad? Porque Guaraní ya puso un equipo totalmente juvenil. Yo llegué después del clásico, miré la televisión y dije, bueno, Guaraní está jugando prácticamente con chiquilines, ¿verdad? Con chicos, con todo respeto, no es que uno... Así mismo, sí, está haciendo su plantel para el futuro. Sí, no, pero no es un equipo... O sea, ese no... en el campeonato. Sí. ¿Y qué opinión tenés sobre eso? Bueno, y depende cómo uno lo vaya manejando, ¿verdad? Si esto le ocurriera a Olimpia, también estaría en este momento... Antes que juntar puntos o resultados, juntaría experiencia, como se suele decir, kilometraje. Porque mira que puede pasar hasta con el propio Libertad. Libertad ya no pelea más nada. Y Libertad tiene ahora un partido... ¿Cómo que no va a pelear nada? Si Libertad va perdiendo puntos, no va a ser uno en la Libertadores, y eso es demasiado importante para cualquier equipo. Sí, está bien, puede ser sí, tenés razón. ¿Y Guaraní qué, por ejemplo, pelea? Creo que está tirándose a la Copa Paraguay. Sí. A pelear la Copa Paraguay, me parece que le da mucho más importancia a la Copa Paraguay. Pensar que Guaraní tiene alguna posibilidad en el campeonato ya es imposible. Por eso te digo, es que Guaraní va a ser rival ahora directo de uno de los competidores de la lucha por el título. Sí, juega con Cerro, creo que ese domingo. Y sí, por eso. Yo no creo que Guaraní entre con taquilla alta, ¿no? A este partido yo creo que le resta antes que le sume. No creo que entren a pelear algo, no tiene sentido. Creo que van a pelear la Copa Paraguay y tener un cupo en la Sudamericana. ¿Pensaba, don Pedro, que va a correr mucho el incentivo en esta parte final del campeonato? Sí, pues siempre hay y ya hubo. ¿Con los que juegan contra Olimpia? ¿O para los que juegan contra Olimpia?
contra Olimpia. Es lógico. ¿Y Olimpia no incentiva? Nosotros ya no somos el jugador pobre en este tema, no. Con toda honestidad no nos da el cuero para eso. Nosotros estamos preocupados en llegar a todo y que el plantel esté cómodo. Nosotros tenemos que ganar con lo que tenemos. Don Pedro, ¿te sorprendió el gol de Richard Ortiz? Te voy a ni a mentir y voy a pecar de soberbio de que no, pero me sorprendió, Dios santo. Estaba en un momento bastante difícil del partido. Y segundo, Olimpia estaba... Esas son jugadores que ahí se muestra la diferencia. Ahí se muestra la diferencia del jugador, la categoría que tiene cada jugador. Te juro que fue un gol, pero como dijo Chiqui, de otro partido, hasta de otro planeta. Pero estamos muy acostumbrados acá en nuestro país a ver ese tipo de goles. Bueno, y Richard lo hizo. Don Pedro, muchas gracias por atendernos. Un abrazo, muy amable. Mi respeto para ustedes y cuando quieran. Don Pedro, Sí. ¿le puedo preguntar algo, por favor? Con respecto a la lista que presentó ayer Robert Harrison, en la vicepresidencia vuelve a estar Javier Díaz de Vivar. ¿Ustedes propusieron el nombre de Cristian Domínguez para uno de los vicepresidentes? Y presentamos esa nota. ¿Y le respondieron, don Pedro? Hasta el momento no. Pero en la lista que se presentó oficialmente está nuevamente Javier Díaz de Vivar y no Cristian Domínguez. Bueno, esa es una atribución del que encabeza el presidente que encabeza la lista, ¿verdad? Nosotros le dimos el apoyo a Cristian. Gracias, don Pedro, muy amable. A ustedes. Pedro Balota, dirigente del Club Olimpia. Hablando de eso, Miguel Figueiredo charló con nosotros largo y tendido, y entiendo que él se va a encargar de la dirección de la selección, supongo, ¿verdad? No le veo yo en otro cargo. No. Es una de las condiciones. Porque la divisional más bien es del perfil de Zaputovich, porque ya fue representante del Cerro, ¿verdad? Pero no. Porque un vicepresidente pues tiene que ejercer un cargo, y Díaz de Vivar está en la parte administrativa. Pero ¿por qué debería ser Zaputovich? Zaputovich, digo, en el Consejo Ejecutivo sería el representante de la divisional. Claro, o sea, director de la divisional. No, yo entendí, y yo creo que esa puede ser una movida. Viste que Zaputovich entra por Sosa Jovellanos, y Sosa Jovellanos no es representante, él es la cabeza de la divisional. Es algo que me digan, no, es un cupo de Cerro. O sea, Sosa Jovellanos no tenía más cancha. Zaputovich es alguien nuevo. Pero No sé si lo veo ahí como dirigiendo la divisional, donde recién ahí fue representante de Cerro en su Pero, momento. pero tampoco le veo a Figueiredo, porque Zaputovich ya estuvo en la divisional. Y sería perder un papel muy importante dentro de la estructura de la selección, tenerlo a Figueiredo encasillado en la divisional. No, ya sé, yo hablo en materia de las movidas, porque es cierto. ¿Cómo queda esto de que Olimpia pide algo y la PF le dice que no? Al final no son tantos los cambios, son más los que siguen que los que se renuevan. Porque allí en la vicepresidencia está Díaz de Vivar. Pero acá pues tenemos los dos factores, que ya hubo experiencia de ambos dirigentes. Figueiredo ya estuvo en la selección. Sí. Y Zaputovich ya fue representante de Cerro en Pero la divisional, o sea, conoce. Figueiredo estuvo como un actor de quinta línea. No es que le dieron... ¿Y en la selección? No, en su momento estuvo fuerte. No, pero no, es que él tuvo... No, es que tuvo mucha fuerza. Con Ramón Díaz. Figueiredo era el interlocutor ¿Por qué se fue? principal. ¿Por qué se fue? Y porque Después se Ramón fue, Díaz- no, se para- fue Ariel, retirando. Ariel. Yo creo que Sí. están hablando de periodos Estuvo muy diferentes. cerca, estuvo muy cerca de la selección. 2015 en Chile. Ahí estuvo... Figueiredo era el interlocutor principal de Ramón Díaz, porque Alejandro Domínguez, que lo trajo, ya había dejado. 2016 Figueiredo era el interlocutor principal de Ramón Díaz, aparece el tema con Soledad de compañía, y ahí se va Figueiredo. Figueiredo fue director Sí, él tenía muy mucho... cerca a los jugadores. Pero en esta parte no se sabía si estaba o no estaba. No, ahora estamos ya hablando no, de en la esta segunda parte. línea, en la No, segunda de parte, esta digo. parte. Cuando Está bien, Robert- tenés razón. Lo que dice la La- compañera es real, porque
Chapotovic fue un buen representante de Cerro. Me acuerdo que Cerro tuvo de todo un poco en cuanto a representante, fue un representante constante en aquel momento, ¿no? Porque Terra de Cerro cambiaba cada rato. Él habrá estado 4 años como representante de Cerro Porteño entre Petengil y la primera parte de Zapag. Me acuerdo bien. Y Figueredo tuvo 3 años al servicio de la selección y la mayoría de los jugadores se llevan muy bien con Figueredo. Agüero estaba en un rol secundario. Era Figueredo, yo Agüero. recuerdo que los Era- propios sí. jugadores hablaban de que había muy buena, había más contacto inclusive con Figueredo que con otros dirigentes. Claro, pues después cambian y ahí cambia un poco. ¿Sabes porque cuándo aparece deja más- de estar Figueredo? más- Por eso, más- sí. yo cuando le escuchaba a Ariel y a Federico, en realidad hablaban de 2 épocas distintas. Figueredo era el hombre de la selección en la era Ramón Díaz 15-16. Cuando se va Alejandro a la Conmebol, y Robert Harrison tampoco es que tenía demasiado feeling con Ramón Díaz, y vos sabes cómo este tema de la política también, uno llega y no es que le me hago mucho cariño al que es producto del que estaba. Cuando él entra y trae primero lo de Osorio y después todo lo que vinieron, ahí ya son los Enrique Sánchez y compañía, los hombres de confianza. Ahí Figueredo dijo, Lo que pasa yo ya me es voy. que hay un Ahí fue. departamento de selección que se formó que era Luis Petengil, Federico Frutos, que casi no activó. Después, Esa estuvo en la última parte de Arce. Bueno, casi no activó y eran muy lejanos los jugadores, que me disculpe Federico Frutos, pero un carácter totalmente, vos sabés el carácter que tiene Petengil, ¿verdad? Incluso en la eliminación ellos terminan echando la culpa a los jugadores, ¿se acuerdan? Sí, sí. La famosa nota donde Petengil nos Sí. dice, no sé si fuera mañana o a la noche, que nos dice, acá no teníamos que clasificar los jugadores, y obviamente los jugadores ya no resistía que siga siendo director del departamento de fútbol, pero lo de Figueredo fue bueno entre 2015 y 2016, 2 años, principio de eliminatoria, estaba muy firme y conoce muy bien. O sea, él estuvo Y le alejado los gusta últimos mucho, 5 le gusta años. mucho porque tiene ese carácter. Figueredo, el tipo en la época de Cartes, cuando venían los jugadores afuera, se le mimaba, vehículo para acá. Bueno, Figueredo estaba con toda Y esa tiene que dar la logística dirección de la siempre. selección, que sea el director de la selección. Porque ese rótulo nunca es que- tuvo. es que- Más allá sería de lo- trabajar muy cerca en la primera parte. Es que no hubo, en la época de Figueredo no hubo director. Después Robert Harrison se asigna a sí mismo como director de selección. Él mismo toma la posta y ahí es donde aparecen Sánchez y compañía para secundarlo, ¿verdad? Pero era la dirección y ellos eran integrantes, miembros, ese era el carácter. Si quieren nombrar director, sí, tendría que ser. Para darle ya lo de Chapotoví, importante. Y lo de, yo no me acuerdo cómo se rompió lo de Díaz Ibar. ¿Cómo entra Díaz Ibar al Consejo? Olimpia nunca lo propuso, ¿verdad? Porque anteriormente No, también él hubo estaba una- allá adentro ya, y Trovato es quien dice, no, nosotros no le queremos, él Claro. no es nuestro. Y Pero él entra en la época y de Trovato propuso a Luis Carísimo, Canillas. Claro, Canilla era así, Sí, ahí me dijo, acuerdo. nosotros queremos que sea Canilla, no Exacto. queremos que sea Díaz de Vivar. Y ahora, bueno, en menor medida, porque el tono de Balota era de mayor conciliación, decir, no, pero es un atributo de la APF. Cuando dice, sí, nosotros propusimos lo de Domínguez, pero ellos dijeron que van a seguir. Y por eso, para recapitular, desde que Robert Harrison asumió el poder real de la APF, Miguel Figueredo ya no tuvo la importancia que tenía en esa era de la Es más, transición. se fue yendo, no se sabía si estaba o no estaba. No, ¿se en acuerdan? la era Berizzo, No, él hablaba, sí. él hablaba como alguien de afuera y el que siempre trataba de justificar todos los errores que solamente los de la APF no veían, eran los Enrique Sánchez, No, lo Figueredo se fue el peor, propio Dani. Robert Harrison, Se fue peor porque, y me lo dijo alguna vez el propio Figueredo, algún que otro candidato no. fue rechazado de Miguel Figueredo. Acuérdate que él estaba en en la reunión del comité ejecutivo cuando yo. Y nosotros accedimos a la información que a él le sacaban. Y yo tuiteé. Y él se enteró por el tuit. Y no le habían dicho nada todavía. Y ya estaba afuera. Y eso hizo que no solo está afuera, sino que también hubo un periodo donde la relación se enfrió. Se fue enojado. No, por eso. Se sintió traicionado, ¿verdad? Y- Como y sabía quiera- otra gente y él no sabía, ¿verdad? Y quiera o no, él fue el que quedó en offside cuando, por ejemplo, viejo maicero como el ingeniero Petengil dijo, no, vamos a esperar ese tema de que Robert no va a seguir. Entonces, el gran cambio, más allá de que pero estuvo en una era diferente. Porque si vos ves los periodos y vos ves solamente el archivo, vas a decir, no, pero el presidente de la APF durante la Copa América Centenario
era Robert Harrison. No, pero esa era la época donde hasta Ramón González Daer tenía fuerza. Entonces, el gran cambio para el siguiente periodo sería que con Robert Harrison, Miguel Figueredo eventualmente tenga las riendas del departamento de selecciones, o como aquella vez, no, el propio Robert dijo, no, yo ahora voy a tomar la rienda del departamento de selecciones. Pues se dio lo de Osorio, se dio lo de Berizzo y todas las otras cuestiones. Y en esa búsqueda de técnicos, siempre Figueredo decía, a mí me gusta fulano, a mí me gusta Mengano. O sea, ya en los últimos años, 4 o 5 años, él era ya casi una voz de disidencia dentro de la APF. Se había enojado Figueredo también porque medio que ionizábamos su candidato, porque tal que dijo Simeone, compañía, en aquel momento Simeone, Bielsa, y sí, tratábamos más o menos como que era algo increíble. En el 2016, cuando todavía era vicepresidente de Olimpia, y Alejandro Domínguez, presidente de la APF, ahí va Díaz de Vivar, me dicen aquí, como vicepresidente de Olimpia, antes de la era Trovato 2016, en el corto pasaje de Alejandro Domínguez como presidente de la APF. Ahí va como vice Díaz de Vivar, ya son ¿cuánto? Pero Trovato ya no era presidente de Olimpia en el 2016. Y habrá sido al principio, sí. 6 años. En 2014 por allí agarró Trovato. Sí. Ya era su vicepresidente, después se rompió. No, claro, después estaban bien, al principio estaban todos bien. Ajá. Sí. Vamos a Miguel Figueredo, charlamos con él largo y tendido. Miguel Figueredo, que va a ser uno de los vicepresidentes de Robert Harrison en su nuevo mandato dentro de la presidencia de la APF. Sí, la verdad, me propusieron el cargo, estuvimos charlando un poquito, yo por lo menos estuve charlando con algunos amigos, con dirigentes, haciendo una pequeña evaluación de lo que hay, de lo que quedó en el debe, que sobre todo a mí me queda sonando siempre el tema de la clasificación al mundial, que es una espina atragantada, que bueno, hay que hacer mayor esfuerzo, mayor desempeño, mayor gestión y llegar al mundial que viene. Ya próximamente estamos de vuelta con eliminatorias, cambiar un poquito el chip, justamente eso de los medios de comunicación hacen mucha fuerza, mucha colaboración para que cambiar un poco ya el chip y enfocarnos en el objetivo que es apoyar todos a la selección, ¿verdad? Medios de comunicación, técnicos, clubes, dirigentes, hinchas. Hay que un poco aprender de esto que pasó justamente en los Juegos de Sur, donde de repente se empezó a entusiasmar la gente y le dio una fuerza increíble a nuestros competidores que, a pesar de no tener tantos recursos, sin embargo le hicieron frente a la situación. Bueno, algo parecido tenemos que lograr con la selección, unirnos alrededor de la selección, arroparle, blindarle, protegerle de esta gente que tira su justamente lo que hablábamos recién el odio y tratar de magnificar o agrandar el apoyo o la gente que desea el bien y que trata de salir adelante. Doctor, desde tu vicepresidencia, ¿vas a encargarte específicamente de qué te pidió Robert Harrison? ¿Vas a estar en la selección? Porque ahí hoy decía al mediodía, yo acá con los compañeros cuando estábamos hablando del tema, te aprecian mucho los jugadores, te quieren, me parece que la respuesta ya dio ahora. Y hablaste de la selección, o sea, entiendo que más o menos eso está encarrilado hacia ese lado. No, vos sabés que para serte muy sincero, no hablamos de cargos o de dónde se va a desempeñar cada uno. Yo nada más que hacía una evaluación de lo que quedó en el debe. Ya. Y bueno, por supuesto eso es, pero cada vicepresidente tiene una función que ejercer, o sea, por ejemplo, está la divisional, tema de la selección, la parte administrativa. Así mismo, donde podamos ser útil, ¿verdad? Yo creo que tengo posibilidad o capacidad para en cualquiera de esos puestos desempeñarme bien, pero a ver, el termómetro de la APF, y te diré que hasta de gran parte de Paraguay en una época como es la época de clasificación eliminatoria, ese termómetro es la selección y es la que
que miden siempre la temperatura un poco de los hinchas o de cualquier gestión. Uno puede hacer una gestión extraordinaria administrativa, pero si no es acompañada de resultados futbolísticos, no te van a nadie te va a reconocer nada. Esto lo de acompañarle nuevamente a Robert como uno de los vicepresidentes, ya un poquito pensando lo que puede ser en el 2026, doctor. No, vos sabés que no me vas a creer, pero mucha gente especula y lucura con eso, pero mi anhelo no es llegar a un cargo importante, o no lo hago por cargo. Normalmente cuando ocupé lugares dirigenciales en el deporte se dio por peso propio, digamos. Estuve en la selección paraguaya de básquetbol, estuve como presidente de la selección paraguaya de golf, en otros deportes también, ¿verdad? Pero se da una situación natural, no es que esté buscando eso. Lo que sí quiero es ayudar, apoyar. Ya tengo mucha experiencia en el ámbito deportivo, y que esa ayuda se transforme en una alegría, una satisfacción y un desafío logrado que hago mucho hincapié yo en la selección, ¿verdad? No, más bien hice esa pregunta, doctor, porque cuando Robert aquella tarde o noche anunciaba que no iba a continuar, que no se iba a volver a presentar, inmediatamente surgió tu nombre para el cargo de presidente de la APF, doctor. Sí. Y es más, yo llegué a hablar, me hablaron algunos dirigentes, llegué a hablar con ellos, pero se dio, como te dije recién, de forma natural, por no sé, porque alguna cosa se habrá hecho bien también, por eso se acuerdan seguramente de mí, y se da de forma natural. Pero si voy a entrar a tener que pelear y cosas así, no está en mi ánimo. Finalmente, por lo menos de mi visión, es un cargo que uno tiene vocación, pero es un cargo ingrato. Decía que siempre cuando un partido importante se gana, todo el mundo se acuerda de los jugadores, o del que marcó el gol, o del capitán, o del técnico, y nada del dirigente. Pero cuando hay fracaso o no se gana un partido importante, finalmente le ponen al dirigente como responsable, y finalmente es el único que no entró a jugar el partido. Pero bueno, uno ya sabe que está expuesto a eso, pero es ingrato, ¿verdad? Cuando uno tiene que aguantar esas críticas, a veces sin criterio, sin mucho análisis, personalmente no hay problema, pero cuando empiezan a afectarle a la familia, entonces ya es un poquito más pesada la carga. ¿Cuál es tu evaluación o perspectiva sobre el trabajo de Guillermo Barros Esqueloto en la selección, doctor? Creo que mejoró, creo que nuestra selección mejoró bastante. Me gusta que pueda jugadores locales, que lo tenga en cuenta, que lo vaya mezclando con los jugadores convocados que tenemos afuera. Y creo que los resultados últimos que se vinieron dando, se notó una mejoría en cuanto a lo que funciona, en cuanto a lo que está funcionando en la selección. Doctor, el tema del fútbol paraguayo, sabemos que hay varias cosas que mejorar, entre ellas, como usted mismo lo dijo, el tema de la selección, volver a un mundial es para nosotros imperativo, hasta podríamos decir. Pero, ¿cómo ve usted lo del departamento de árbitros también? Es otro tema por mejorar también, ¿eh? Sí, así mismo, como señalas. Yo creo que tenemos posibilidad de mejorar, y hay que apuntar a eso. Seguramente el comité ejecutivo, el consejo ejecutivo va a evaluar apenas termine este campeonato cómo está eso, y si hay oportunidad de mejorar, que creo que la hay, se tiene que hacer. A usted, por ejemplo, si le consultan, doctor, ¿tiene algún candidato para asumir allí, si es que, así como se dice, se va Elizondo? No tengo ningún candidato, no pensé en eso. Creo que es un tema que se puede mejorar y que se va a resolver seguramente una vez que esté constituida la nueva asamblea, se elijan las nuevas autoridades, y una vez que se tenga eso, cabe la evaluación y la decisión. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. El Grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales a las industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial, con el respaldo, garantía y la mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Bueno, se está cayendo una lluvia ahora acá en Microcentro por lo menos, ¿verdad? Lo que se viene en cuanto al campeonato paraguayo, la parada más complicada es para Olimpia. No. ¿De la fecha? Nacional. ¿Es para Nacional? Devaluado y todo. Si Libertad es un equipo que se enchufa. Pero Libertad, no sé, los últimos 2 partidos Libertad. No, los últimos 4 partidos, pero ahí el tema del potencial. Lo mismo se puede decir en menor medida lo de Guaraní. O sea, Guaraní puede llegar con el envión de ser finalista de la Copa Paraguay, o el famoso ya no le queda más nada. Pero en teoría vos ves, y en el fixture Olimpia el que tiene, primero, es el único que va de local. Enfrenta a un equipo como General Caballero. Y los otros 2 van de visitante contra Guaraní de Ciudad del Este y a la Casa de Libertad. Claro, el más o sea, si podemos rotular de favorito a un equipo, ese es Olimpia el sábado. Pero ¿qué seriedad le va a Libertad al partido? O sea, ¿es el acumulativo, es la cantidad de puntos para hacer uno en la Copa Libertadores por Paraguay? Yo creo que ahí se confundió, ya no existe más uno por Paraguay. Lo que sí existe es este tema de eventualmente jugar la Supercopa. Exactamente. O sea, eso. Y bueno, y por eso, ¿y cuál es entonces el incentivo que va a tener Libertad? Yo insisto mucho en esto, perdón, pero ya, o sea, porque a mí me da la impresión de que Libertad tiró la toalla. Y está entrando en fase de... Es que para el campeonato ya tiró la toalla, de hecho los resultados lo dicen, ¿verdad? Fíjate que contra Olimpia era el partido para ellos del campeonato y ya no le dio más, porque no está pasando un buen momento. Contra Olimpia ellos se esforzaron, pusieron, no es que entraron a subestimar y ya no le dio porque está en un bajón futbolístico importante, muchos lesionados, pero yo también, Bruno, creo, me parece que si tengo que elegir, voy a elegir uno de los 3. Para mí Nacional tiene el partido más difícil contra Libertad justamente, porque es un partido especial para Libertad justamente por lo que estamos hablando, resultados malos, va a jugar un partido Libertad donde va a estar después de aquel contra Olimpia en los ojos de todos, porque va a estar para jugar un partido de mucha exposición. Sí. Contra Sol de América el lunes nadie sabía jugar, por ejemplo, Libertad era un partido de perfil bajo, pero este es un partido de mucha exposición. Hay contratos que están terminando. Por eso, va a estar en los ojos de todos, entonces me parece que Libertad le va a hacer fuerza a Nacional y me parece la parada más complicada. Olimpia, si vamos por el tema de quién se juega, sí, General Caballero está jugando el tema de los puntos de verdad, pero Olimpia me parece que está tan arriba mentalmente que tendría que ganarle en cancha a Olimpia. Y Guaraní una sorpresa, ¿verdad? Hay que ver qué equipo pone. Si está clasificado para la final, ánimo arriba y seguramente con muchos titulares. Si está fuera, se va a estar medio bajo. Tenemos que revisar el acumulativo. A sí, ver, pero porque... para mí Libertad es sí. la piedra para uno de los candidatos. Hay jugadores que esten terminando su contrato que seguramente querrán terminar con una mejor imagen. Levantarse. Claro, por supuesto, para tratar de forzar una continuidad. En medio de todo esto se habla de lo de Garnero, que también finaliza su contrato, pero habría interés de firmar inclusive por 2 años. Entonces, hay siempre alguna que otra motivación. Y después no creo también que los jugadores de Libertad se sientan cómodos perdiendo casi todos los partidos en la recta final del campeonato. Claro, es decir, por eso que decía Ariel, fase de evaluación constante, porque sabemos que el plantel de Libertad es bastante amplio y extenso. Y entonces cuando se habla siempre de una renovación de contrato del entrenador, que está ahí al caer prácticamente, siempre se mira con otros ojos a los jugadores que no fueron tan tenidos en cuenta o que
evidentemente han bajado su nivel y me parece que este es el partido para ajustar tuercas nuevamente en Libertad después de tantos vaivenes en cuanto a rendimientos que se ha dado en el actual campeón del fútbol paraguayo. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón a todos les gusta. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Reiva te cuida. Bueno, lo de Olimpia General Caballero juega, no sé, esta recta final del campeonato, se juega su permanencia en primera y viene jugando bien. Está muy bien posicionado en el promedio, muy arriba de Ameliano de Octubre. Ya superó a Tacuarembó inclusive. A Sudamérica y todo. Está en la 8ª posición si invertimos en la tabla. Y ojo con un detalle, que si Guaraní es campeón o nacional de la Copa Paraguay, hoy por hoy General Caballero se está metiendo en la Copa Sudamericana, en esta posición en la que está en el 8º lugar en la tabla acumulativa, porque Guaraní tiene 52, Resistencia 48 y Guaireña 46 para clasificar a Copa Sudamericana. Y General Caballero tiene 44. Igual está ahí muy cerca también del 7º puesto para poder pelear la Copa Sudamericana. Repito, si Nacional o Guaraní es campeón de la Copa Paraguay, se está metiendo hoy por hoy General Caballero la Copa Sudamericana nuevamente. Mejoró mucho General Caballero, dice Johnny. Pelea cada pelota, tácticamente mejoró con el Loro Ovelar. Su mediocampo es muy fuerte, dice. Y habla con propiedad Johnny porque Johnny le transmitió a General Caballero. Y no se produjo ahí la famosa transición, porque fue un entrenador que le sacó campeón el año pasado, que ya trabajó como 2 años, es una suerte de reinserción, que conoció perfectamente al plantel y que de vuelta rápidamente hizo funcionar la maquinaria. Charlábamos nosotros cuando luego recién retomaba General Caballero y él decía que el factor clave para lograr la permanencia era ganar a los rivales directos. Y vaya que está consiguiendo, porque le ganó a Tacuarí, le ganó hace poquito a Ameliano, lo cual hizo que el equipo disparase y mejorase notablemente su promedio. Volvió Clementino. Clementino juega arriba. Sin delantero se quedó y ahora volvió Clementino y lo puso en nuevo lugar a Junior Barreto. Hoy por hoy es volante central. Por eso está más fuerte en medio campo. Junior Barreto juega con Wilder Viera, el jugador de Cerro Porteño, ahí en la media cancha. Y Olimpia va a contar otra vez con Richard Ortiz, con Gómez. Con Mateo. Vuelve Fernando Cardoso por la zona izquierda, Alex Silva por derecha y vuelve Mateo Gamarra a la saga central. Se tapó por lo del Olvera clásico, continúa con Marquero. Pero se plantea si va a mantener a Alex Silva de 6 o vuelve Richard Ortiz. No, vuelve. Johnny nos dijo eso. ¿Vos tenés tu duda? Y el equipo de la racha de los 5 triunfos es con Alex Silva y Marcos Gómez. O capaz sea Alex Silva con Richard Ortiz. Marcos Gómez fue una de las figuras del clásico. Salvo que digan que le van a dar un poco más de tiempo a Richard Ortiz porque el equipo está funcionando bien. Hay un partido otra vez el miércoles, entonces puede ser que, como vos decís, Dani, pero si está ya en óptimas condiciones Richard, yo no sé cómo no ponerlo, ¿verdad? ¿Pero por quién? Y por Fernández, para que otra vez Hugo Fernández. Cualquiera tiene que salir si Richard está bien. No, por eso. ¿Cómo? Cualquiera tiene que salir si está bien. Richard está bien. ¿Cómo le dejas fuera a Richard? Chunta está, no sé. No, ¿y cuál es el equipo que viene de ganar los 5 partidos? Ay, tranquilamente. A ver, Huguito Fernández parece que no es que hace gran mérito. Le pone a Huguito a Richard en su lugar de siempre. Te pregunta, Alex Silva hace lo que hace Fernando Cardoso por derecha. Ya hace rato usted estaba maravillado por Alejandro Silva en la otra posición. Igual. No, yo creo que si Richard está bien, vuelve. Hablando... Richard con Gómez y lo lamento por Fernández, que bien por él, esta racha ganadora, todo, pero se vuelve la fuente, ¿verdad? Y lo de Alex Silva, yo creo que
Incluso la presencia de Richard Ortiz es más fuerte en el medio que lo que puede dejar de hacer Ale Silva en el costado, ¿se entiende, verdad? Es como cuando hablábamos, por ejemplo, de cuánto perdía con Cardoso a la derecha. Y perdía bastante, pero no tenía otra en ese momento, intercambiando con Ale Silva, pues faltaba, pero Richard para esta parte final, me parece, si está bien, entra. No puede estar afuera, no puede estar sentado en el banco con todo lo que ha significado, más allá de los números que están hablando de un equipo ya consolidado, con Salazar, que por fin se consolidó como lateral derecho, vuelve Gamarra, se mantiene Torres, y después el resto está muy muy claro. La Montenegro con Derli hoy tienen varias cabezas de ventaja con cualquier delantero suplente de Olimpia. Pero perdón, Johnny está en el circuito. ¿Vos, Dani, no cambiarías el equipo? No, primero saber si Richard está, por eso decía, tapó todo el clásico. Richard mismo reconoció, él no estaba en su plenitud. No, claro, pero hablamos si está en la plenitud. Claro, igual me puso Julio, dijo, ¿verdad? Claro, pero porque era un clásico. Olimpia jugó el sábado. Una semana después ya va a estar. Sábado, juega el miércoles, pero si está, para mí, entra. Pero yo, además de eso, iba a lo futbolístico. O sea, como que este equipo aprendió a jugar con este mediocampo también. Sí. Entonces, ¿quién lo hubiera dicho? Pero el retorno de Richard, si es que el equipo no rinde como lo hizo en los últimos encuentros. Pero acordate que contra Tacuarí había sido terrorífico el partido también. Claro, los primeros minutos contra Meliano también el primer tiempo fue... también el partido contra Libertad. El Dinamo Olimpia con y sin pelota. Con pelota con Ale Silva se lució bastante jugando ahí, pero sin... Si sabes que si el último partido de esta racha era contra Tacuarí, aunque esté al 50% tiene que jugar Richard. Y esto es lo que tiene cuando está embalado el equipo. Como que también me parece que en estos partidos ese mediocampo que era producto de la improvisación de la lesión de Richard, ahora como que más o menos se entienden. Igual, o sea, nadie puede negar lo que significa Richard también para lo extra futbolístico allí en el campo. Pero suponiendo qué partido ve Julio contra General Caballero, ustedes hablaban lo de Barreto. Está Johnny, vamos a preguntarle, Johnny, ¿cómo te va móvil personal? Bruno, buen día, saludos para todos. Aguántame un ratito, por favor. Electrovan cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Quick, Wank o Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electrovan. Te renovamos dormitorios, sala, cocina, comedor, área de lavado, toda tu casa. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Ripio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Johnny. Señor. Acá podés zanjar la duda que tiene Dani. Sí, por supuesto. De hecho que no está confirmado el equipo, no está confirmado el retorno de Richard, pero consultando me llega la información que él está bien y que el técnico está pensando en volver a su medio campo habitual, que es con Alejandro Silva por derecha, Richard Ortiz con Marcos Gómez y Fernando Cardoso por el sector izquierdo. Hoy estamos miércoles, seguramente el jueves en la práctica más importante, porque el viernes ya es una práctica ya regenerativa y con los convocados para lo que va a ser la concentración. Mañana estaría definiendo Julio César Cáceres, pero si miramos, Bruno, lo que ha sido el rendimiento de la Olimpia es de los 5, cierto, tiene razón Daniel Chun, con este mediocampo Olimpia ganó 5 partidos, pero ¿cuánto sufrió de los 5? Contra Guaireña, donde sí, me parece que se paró muy bien el equipo. Contra Tacuarí sufrió muchísimo, contra Mediano también, contra Cerro empezó a sufrir cuando el equipo
Azulgrana le sacó la pelota y contra Tacuarí, decíamos, sufrió muchísimo. Me parece que por eso Julio Cáceres, si lo ve bien, cosa que me parece que así es, está bien, Richard Ortiz va a recurrir a él para ese medio campo mucho más combativo. ¿Vos crees que Olimpia no va a cambiar el equipo o cambia, efectivamente? Si ahora me preguntas, Bruno, y me decís, dame tu opinión, no información, es mi opinión, para mí cambia. Julio César Cáceres, ese mediocampo, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Marcos Gómez, Fernando Cardoso. Y en la zona defensiva, el retorno del mejor central a esa altura, Mateo Gamarra, por Zárate, para que Tito Torres, que llegó recién a su cuarta tarjeta amarilla, pueda continuar por el sector izquierdo y a esta altura el lateral derecho, por lo menos semana a semana, va viendo el rendimiento de su lateral derecho. Julio Cáceres, el titular por ahora es el Tucu Salazar. Fabio, Federico, Ariel, Dani, ¿alguna duda más con respecto a Olimpia? No, para mí, si está bien entra Richard, después del resto no hay duda, no viene Gamarra, el retorno, la dupla adelante se mantiene y se hace este último esfuerzo, para el cual está preparado el equipo franjirado, que tiene incluso para partir entre semana un día más de descanso. Al jugar el sábado tiene un día más de descanso. A propósito de lo que va a ser el partido el sábado, la convocatoria de hinchas que ya se puede sentir en redes, Johnny, y apuntan a llenar para el sábado ante General Caballero. Sí, ya la comisión directiva dio a conocer la lista de precios para los no socios. A ver, aquí tenemos Gradería Sur 20.000 guaraníes, Norte 20.000, Norte visitante para la gente de General Caballero 30.000 guaraníes, Plateas 40.000, Preferencias 60.000, VIP Campeones del Mundo 80.000 guaraníes. El socio al día ingresa de forma gratuita, por lo menos canjeando su entrada para este partido ante el equipo de General Caballero. Bueno, está muy bien. 12.000 socios, me decía que Olimpia en estos momentos tiene socios activos, ¿verdad? Exactamente, consultaba y 12.000 socios, o sea que cerca de 8.000 boletas a disposición del hincha, del no socio para este partido. Ya, perfecto. Bueno, gracias Johnny, muy amable. Hasta cada momento. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto. Habilitado, solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontralos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Loga Azúcar, encontralos en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Cómo te va, Juanma? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, ¿qué soplas bien? ¿Qué vientos soplan en Cerro Porteño? No, un ambiente pesado, tenso, de mucha pesadez en la interna azulgrana después de lo que fue el duro golpe del domingo, porque no solamente fue una derrota ante el Clásico y aparte de eso perder la condición de líder junto con Nacional, sino que el recuento, todo lo que ya analizaron en estos días, de 3 clásicos en el año en la Nueva Olla, ni siquiera un solo empate, fueron 3 derrotas ante el tradicional rival. Un ambiente realmente muy tenso, muy denso, pesado, el que está viviendo Cerro Porteño. Para tener un parámetro, Bruno, de lo que es el ambiente en Barrio Obrero ayer,
la cuenta oficial de Twitter del Club Cerro Porteño a las 19:53 publicaba 4 imágenes del entrenamiento de este martes en el barrio. Hay solamente 64 retweets y 202 respuestas. Y las respuestas ya se imaginan todas negativas, de reclamando el rendimiento de los futbolistas. Y es más, en las imágenes aparecen 4 futbolistas que ni siquiera fueron al banco de suplentes en el partido del domingo, un poco cuidando también seguramente a los futbolistas del plantel principal que sí estuvieron presentes en el partido contra Olimpia. Ese es el ambiente que se vive en Cerro Porteño, muchas críticas después del rendimiento principalmente que tuvo el equipo el domingo ante Olimpia. Y también, Juanma, después de mucho tiempo no hubo conferencia de un jugador después del partido, ¿verdad? De verdad que siempre se hacía cuando se gana, un día después del partido o 2 días después. Se gana. No, claro, y venía bien, sí. Hasta con empates. Con empates se hacía también. El único partido que perdió Cerro fue contra Olimpia. Por eso, esta vez no se cogió a nadie para tal conferencia, Juanma. Sí, y en cuanto a declaración a nivel dirigencial también, fíjate, ayer hablamos con Juan Ángel Paredes, miembro de la Mutual de Futbolistas, y después una voz oficial, nada. Hoy la publicación, por ejemplo, en Instagram y también en Twitter, felicitando a Ángel Cardoso Lucena por su cumpleaños, y de vuelta lo mismo, ¿no? La situación que se da, 27 retweets y después la respuesta. Cuando hay mayor cantidad de respuestas a cantidad de retweets, generalmente... ¿Y qué, por ejemplo? Felicidades, que camine muchos años más. Feliz cumpleaños, Tairací de madrugada. Ay, escucha. Cementerio Timbre. Feliz cumpleaños, ministro de Ferrocarriles del Paraguay. Mucha felicidad y gracias por todo. Chau. Qué gran jugador, pero estaba puñeta que nunca. ¿Hace cuándo que está de cumple este? No, está... ¿Por qué vos no querés, Juanma, le querés callar a la gente? No. Acá hay uno que dice, por ejemplo, te hubiésemos vendido al fútbol árabe si sabíamos que iba a bajar tu nivel y si te quedabas. Dice que aún sigue caminando del domingo. ¿Cumpleaños Carrascal cuando es, Juan? No. Hay de todo. No, porque una vez le pusieron Bruno, le pusieron la página de la PP y le puso, hoy está de cumpleaños el presidente Robert Harrison, le felicitamos y después tuvo que sacar. Sí. Porque la gente le quería, pero un montón de cosas. Lee poco, Fabio, ya que Juanma no se anima. Feliz cumpleaños, chongo de pollo y derlií. Pecho frío. La grosería, por favor. No, pero no hay grosería. Si no, te encargo nomás. Bueno, por favor, sin problema. Pecho frío, flojo. No es ni la sombra de aquel que llegó a Cerro, pero bueno, felicidades, dice. Después dice, si por lo menos sabe dar bien un pase, se merece que el club lo felicite. Pinza tronco cuera, dice. Qué mejor regalo con pasaje de ida hasta tu casa sin vuelta, dice. Ex jugador, su cabeza está en Arabia. Hace el favor y rajá de Cerro. Después otro... No será para que va a ser Julio por la próxima semana. Es tirirí cancha, ¿ves? Es tirirí cancha, ¿ves? Bracero de plástico, le dice uno. ¿Cómo? No. Bracero de plástico. ¿Cómo no le perdona a la gente? Qué dura, ¿verdad? Sí. Es una crueldad terrible. Cruel es, ¿verdad? Sí. Y también la forma de ser relevante. Por ahí sale campeón que Cerro con gol de Carlos Lucena. ¿Cómo que ve el tuyo así? No, pues yo le dije, ¿vos sabés que mi cumpleaños al CMC, en serio, fuera broma? Una posición... ¿Vos sabés que estaba anunciada la presencia de algunos miembros del plantel el día de la cena aniversario, por ejemplo, el pasado 1 de octubre, después de la victoria contra Sudamérica, y muchos decidieron no ir un poco también por esta situación, ¿verdad? Que en algún momento, en agosto, ya cuando no salían las cosas, la gente un poco le criticó a los futbolistas, entonces era como que trataron de cuidarse en ese momento y ahora de vuelta después del clásico aparecieron con todas las críticas. Y Chiquiar se recomienda que hay que aislarse cuando se pierde un partido de esa naturaleza, no lee las redes, por ejemplo. 26 de noviembre me dicen acá cumpleaños de Carrascal. Sí. De Carrascal, 26 de noviembre. Ya va a estar en pausa el campeonato. Ya se olvida la gente. Está en otra. Pero seguro igual la cuenta de Cerro le va a felicitar. Pero es necesario, yo estoy de acuerdo con Federico, sí, no. Porque es una exposición, es un escarnio pues público. Pero también por otro lado, Bruno, desde lo institucional es como que, bueno, le da la razón a los haters.
Claro, o sea... ¿Se entiende, verdad? Sí, entiendo. O sea, que vos no podés dejar de felicitarle a un jugador que cumple su año de vida por el momento futbolístico de tu club, ¿verdad? Claro, y después ya va a depender del responsable o del, entre comillas, ahora expuesto. Pues no creo que el Cerro le diga, bueno, voy a poner esto y ponete a leer todas las respuestas. No, Ahí claro, sería, pero por eso digo... Pero está la opción de cada uno pedir, ¿no? No, pero si no le comentan, se sabe. Bueno, ya sé. Pero vamos a suponer que Cardoso Lucena no lea esto, ¿verdad? Pero le van a contar, en algún momento se entera la gente. Pero eso, o sea, ahí es una incomodidad gratuita, ¿verdad? Es una incomodidad, ¿verdad? No, que tiene un protocolo. Pero también está lo que dice Dani, ¿verdad? ¿Cómo acá, no sé? Y bueno, pero esto es una cosa pública. No es tan necesario. Ellos están expuestos. No es tampoco tan necesario que te felicite la cuenta del club, ¿verdad? Me parece que hay otra cosa más importante, informativa, hay otra cosa antes que felicitar y tirarte ahí a la parrilla, ¿verdad? Porque es así el tema. Lamentablemente así los haters le dan la razón. ¿Cuántas veces le dan la razón a los haters con errores, con un montón de cosas? La gente que siempre está pasando un mal momento y bueno, yo tampoco lo veo a Carrascal. A ver, debe tener mamá, Carlos Soluciona, todo. Para mí no me felicite, no pasa mi vida por una felicitación o la vida del CM de Cerro por felicitar a un jugador, ¿verdad? Fíjate que el papelón que hizo la profe tuvo que sacar la publicación. Pero esa fue más de... de calcetín. Pero si lo venía haciendo... Y bueno, pero pará, porque hay cosas... Es una práctica común de Cerro, no es que ahora si por todo esto alguna vez plantel se fue 48 horas antes a Ciudad del Este, ¿verdad? Que algo que no venía haciendo y lo hizo, no haga esto, simplemente, punto. Acá lo único, a ver... a Jan no le va a pasar esto, por ejemplo, si lo felicitan. ¿Quién otro más? Pulpito. No, mira que Pulpito y todo ya está algunos ligando ya que le saque la capitanía y todo ya, ¿verdad? O sea, son pocos los que se salvan. Pero justo 2 días después del clásico, cuando yo cuando enviaba a Twitter pensé que llamaban a jugar a la conferencia, en realidad que era Luciana, no, pero el tema de cumpleaños, bueno, son cosas que no son, o sea, no es ni siquiera un mal necesario, no son necesarias, no. O sea, no aporta para vos. Claro, no van a decir, che, a mí no me felicitó la cuenta del club, no, son cosas que... Claro, o sea que no aportan... Al final me quedo como, ¿sabes por qué te digo? No aportan beneficios, pero te aportan un mal momento. Porque si no pones, no pasa nada, y si pones, sí pasa, que le violentan al jugador, ¿verdad? Es cruel la gente, pues cada cosa que le ponen, hasta uno se ríe en el buen sentido de la palabra, por la inventiva que tiene la gente, ¿verdad? Cada cosa, que la maldad que... Fabio, ¿vos te gusta leer esas cosas, verdad? ¿Te gusta estos mensajes nada que ver. ¿Eh? No, nada que ver. ¿Por qué? No está bien. No, pero ¿cómo leía nomás? Para decir como que estaba degustando un lomito árabe, no sé. No. Bueno, le quitan fama que no se animaba y después. Para nada. No, pero a Fabio le escucháis con la pausa. Le leyó bien literal. Claro, a Fabio le gusta, le gusta la sangre. Se nota que... ¿Tenés más mensajes? ¿Querés leer más? No, ya no. Bueno, está bien. Es el famoso... Bruno. ¿Viste cuando se dice que en el Twitter vos te regalás a veces, verdad? Bueno, a veces lo regalaron a Carlos Lucena. Le pusieron ahí. Sí. Yo, por eso decía, yo sé que hay... A ver, no es el caso del fútbol, pero también manejan que si se deja de hacer por ese temor, es como que ahí ya entonces ya se va a medir. Y entonces, no, hay que hacer... Entonces van por ese lado, por eso yo pero Federico pues tiene razón en esa pero no se van a ir a jugadores a decirle, che, ¿por qué a todos los jugadores les felicitan y a mí no me felicitan? No, yo voy nomás a que se rompió una costumbre de viajar un día antes de Ciudad y viajar 3 días antes para escapar a un crimen, y acá también. Pero esa diferencia, ahí había posibilidad de violencia física. Y bueno, pero acá no estamos hablando de esta violencia que muchas veces hace mal a la gente. Mira que... Pero hay casos que es peor cuando que... la violencia física, el peligro y la amenaza no, física. Claro. Yo a lo que voy, Cagoncito, vos apenas se te menciona en redes sociales y vos 3 días no dormí. Sí, hay alguien que no es cagoncito, soy yo. Yo no le bloqueo a nadie. yo no le censuro a nadie. Que digan lo que quieran. No hay ningún problema. Pero te trabaja psicología. Yo sé que si vos te pasás mencionando. El tema es el siguiente. Léelo, por ejemplo, lee sus hijos, puede leer sus hermanos, puede leer sus primos. Y no le gusta a la gente, no le gustan los familiares. Porque el jugador no va a estar leyendo. ¿Qué jugador va a leer? No creo. Demasiado, ¿cómo se llama? Autoflagelación va a ser que se vaya a leer. El día de su cumpleaños se siente a leer los comentarios de... Pero a todos le impacta, no te hagas del super macho Ariel.
No, Porque a todos no les lógicamente gusta, que a todo nadie le ser gusta humano, las redes todo ser sociales ser humano atacado. quiere elogio que crítica, convengan, pasamos por A eso. nadie Pero yo le en mi caso gusta, y vos sos particular perenioso. no me declaro cagoncito porque yo no le bloqueo a Vos nadie. sos Le doy la no, pero libertad absoluta a todos que digan lo que quieran. Pero esa es una libertad Ariel de Marecos, cada uno. pueden escribir lo que quieran, puteme si quieren, sin ningún Pero problema. esa es una libertad Asumo de cada uno. sin ningún problema. Bueno, ¿querés que te putee, viste? Ahora ya No, sos no, sádico entonces. No, si quieren, la libertad. Así como yo también acá suelo criticar a la gente pública como son los jugadores, yo también creo que de alguna manera soy público y estoy expuesto. Y si Todos quieren, estamos expuestos, ¿verdad? Ahora que bloquea o no bloquea ya es tu política. Cada uno tiene No, su política, ¿verdad? lógico. Pero vos, por ejemplo, sos piel perenioso. Vos cuando venías, sí que en las redes apenas te mencionan. Pero me tenés. aguanto, me la banco. Me la banco, Ya, no me yo censuro sé, a la gente. Y está bien. ¿Y qué vas a hacer, Samuel? No podés retirarte del periodismo porque no te gustan los comentarios de la gente. Pero lógico. Si ¿Qué vas a hacer con Cerro Caballo? La construcción no va a poder continuar. Estamos prestos, amigos. Y bueno, hoy es el cumpleaños de Ariel Mareja. Aguantame, Juanma, ya estamos. Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha con Apostal. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. www.apostal.la. Prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compran www.regimiento8.com.py. Llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Lactos Trébol, la leche chocolatada semidescremada de Lactos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 1,5 litros que se mantiene fresca por hasta 45 días. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Bueno, Juanma, para redondear, ustedes mismos los cronistas también son puteados, todos son puteados, sí. O sea, vivimos puteados, está bien, o sea, al ser un trabajo público el que vos haces, pero yo sí estoy, yo estoy hay con dos la pasiones idea, muy fuertes. No, pues yo estoy de acuerdo con la Y idea vos decís de Federico, porque no suma ahora mismo, no suma, ¿verdad? No. O sea, si no escribía el CM o Cerro la cuenta institucional, no iba a pasar nada. Iba a pasar en un entorno familiar, qué sé yo, Cardoso Lucena, que si él la rompe ahora, va a ser Rubio de ojos azules. Y no va a ser Cardoso Lucena. Va a ser Cardoso Hellman Straboski. Pero también la política del manejo de una cuenta no puede, digamos, depender del estado de ánimo de una determinada situación. A mí me parece una política como institución, ¿verdad? Pues supongo que serlo. Pero yo soy más de esa idea, salvo... Tan interesante. No. Tan interesante la política de organización. Yo creo que la política de organización tiene que tener otra cosa en Cerro Porteño que un CM que ya la pifió varias veces. Vamos al tema, y Juanma sabe cuántas veces la pifió el CM alguna vez con algún comentario fuera de nivel, que tuvo que pedir disculpas. Lo que hizo con el sorteo de la Libertadores. Con la Libertadores no colocaba el escudo de Olimpia. Cierto. Que el propio Juan José Zapac dijo. No, pero yo solo, o sea, en este debate, yo entendería, por ejemplo, si el afectado le pide que no haga eso. ¿Se entiende? Que, por ejemplo, ya que estamos hablando de Pica, le diga al club: podés evitar, allí sí, no señor, acá hay una imposición y a todos los cumpleañeros. No, porque si no los clubes grandes también, cuando están perdiendo su partido, no, ¿para qué vas a poner final del partido? Lo que hizo en la cuenta de Cerro o en la cuenta de Olimpia cuando pierde un encuentro. Eso es informativo porque no, ya sé, pero yo te voy, si vamos al tema de evitemos el escarnio, para evitemos mí no es tan sagrado ni para la política del club, me parece que no tiene nada que ver esto. Acá me dicen que Tito Torres borró su cuenta de Twitter. También venía muy mal.
Y sí, eliminó su cuenta. Él hace poco eliminó. Hay gente a la que le pega y hay gente a la que no, ¿verdad? Pero cuando vos sos, participás mucho en Twitter, participás mucho, Dali González en un momento también. Dali González cuando se peleó por el famoso número 10. Ah, por la camiseta 10 era que se... También dejó, y hoy Dali te dice, no, yo saqué eso y mentalmente me liberé un montón de cosas. Ya ¿verdad? no tiene más el... Claro, los Romero crearon Romero Team. Ah, ahora Una me dice cuenta- acá, no, es que él eliminó, le hackearon la cuenta a Tito Torres. Pero Beneficia la duda. sí. No, pues si te hackean la recuperas después, ¿verdad? Rápidamente. ¿Qué bola Ariel bloquea? Yo no bloqueo a nadie. Si le dice algo que no le gusta, dice acá. Que te envíe a ver la foto. ¿Por qué te pones nervioso? Aquí me dice, por ejemplo, y que como dice Dani, capaz va a crear otra cuenta Tito Torres, me están informando acá. Capaz que Carlos Soluciona le dijo sí, pero acá me dice, por ejemplo, que el CM de Libertad le pregunta a los jugadores para publicitar el tema de, ¿verdad? Que me parece bien. Imagínate vos Barbosa, por ejemplo, en un momento, felicidades Barbosa, andate vos con la plata ganante, ¿no? Y entonces, corazón que no veo ni un cumpleaños de jugador de Libertad, ¿eh? En Instagram Pica respondió la publicación de Cerro. ¿Eh? En Instagram Pica agradeció las felicitaciones del club. Que Instagram es Dominicana y Haití Twitter, sí. No, pero igual te voy a compartir allí, igual la atendieron. Bueno. Pero me va a ser menos. Está bien, pero bueno, pero a ver, Alex Silva eliminó un tiempo su cuenta en Instagram. Sí, no, es jodido el tema, ¿no? Se te meten todo, por todos lados. Sí. Pero eso para mí es un tema interesante de debatir porque es una política de club, ¿verdad? De comunicación. De comunicación. No de política. Rodrigo Rojas. No, claro, política de comunicación, estamos hablando de comunicación. Rodrigo Rojas salió también cuando dejó Cerro y volvió. Bueno, pues él es más Pererí que... No, ¿qué Pererí? Dejó de hablar acá porque yo conté que él le quería mandar a echar al técnico, que es cierto, nunca mentí, yo el uruguayo, ¿cómo se llama? Matosas se negó a practicar y desde esa vez Rodrigo nunca más quiso hablar. Él es más Pererí que quinceañera. Y Wilson una vez escribió sobre Darío Verona, que recibió un... Esa de los haters. A Tamiro le pusieron el teléfono a Wilson. Ahora Wilson, cuando le puso a Darío Verón, que era un exjugador, le puso... y después jugó bien Darío Verón. Darío Verón estaba en Olimpia y Wilson dijo que ya era un exjugador pero Wilson inclusive siguió un tratamiento psicológico, yo recuerdo esa época. No paraba, él decía que... yo recuerdo. Y vos también, Ariel. No, vamos a dejar acá, porque todos tuvimos nuestro momento. Dani también entró en una... ¿Cómo se llama ese tema del fútbol brasileño? Hasta ahora. O sea, sí. Estuvo como Hasta 2 ahora. semanas comentando. Hasta ahora se sigue cada vez que pierde Cerro. La aplicación. La aplicación de la aplicación que no fue, ¿verdad? No, claro, el mío, el único caso que ni siquiera hay como audio, video o tu propio, pero claro, o sea, el tema de, ya que el debate es estar en el ojo de la tormenta, por eso es interesante. Y yo sí que yo sabes que soy especialista en ese, ¿cómo se llama? Ese Tatarille Haza. Pero de lujo te hago Tatarille, eso sí bloqueo. Bloqueo así. Pero ya, Bruno, antes de entrar en el tema de cómo lidia cada uno, o sea, el debate está bueno en el sentido de, a ver, hay un ambiente hostil y está el que dice, evitemos, que era un poco la exposición de la idea de Federico, y cuando yo decía, espera, perfecto, ¿es negociable esto o ya hay una política que si vos rompes, tenés razón? Yo como institución le doy más espacio e importancia eventualmente al hater. Pero perdón, si Juanma, vos estás confirmando, ¿estás seguro? Si le piden autorización al jugador, ¿verdad? Para mí eso, por ejemplo, esa es una buena política. Este es el caso de Libertad confirmado, ¿eh? Sí. Caso de Libertad confirmado, me envían incluso un screen donde hay un jugador que era su cumpleaños y le dijo no levantes. No me pongan. Bueno, entonces, pero pregunto, Juanma, ¿le preguntan al jugador si quiere que se levante o no el tema de su onomástico, de su cumpleaños? No, publican directamente. Ah, publican directamente. Sí. Bueno, y ahí ya está el carácter de cada jugador también, porque a lo mejor al jugador le motiva... Mira, si yo soy jugador de Cerro, gano $50, $60,000, demasiado caliente voy a estar porque
por lo que ya No diga, Ariel. Ariel, No todo pasa por el dinero cuando vos ya estás. Vos pensás, sí, porque no... Pero dije 50 centavos lo que te dije ahora. No, pero no es tanto así, porque después vos ya te habituás, ese ya es un monto que vos ganás, ya sabés, y ya peleás por otras cosas. No es tanto así la vida, Coincido con Ariel. eso. En realidad es más importante cuánta importancia vos le das a la reacción o a qué tipo de reacción. Mbappé y eso, Cristiano Ronaldo, No, de Messi. hecho ellos o sea, imagínate vos ellos lo con el tienen en pensamiento, cuentas Ariel, Mbappé ya recibió 150 millones de euros para renovar nomás, ¿verdad? Y él sigue teniendo esas escenas de, ¿cómo se llama? No, yo de para de decirle egocéntrico, ¿cómo se llama? Para responderle nomás a Ariel con el tema de la chequera o el ingreso, ya que ayer arrancó la NBA. Narcisismo No, puro. en la puro, NBA, no. por ejemplo, hay un caso muy sonado y que se utiliza todavía como burla. Porque hay un jugador que se llama Kevin Durant. Los amantes del básquet sabrán, es un top. El tipo gana, no sé, 100 millones de dólares por... y él se creó una cuenta falsa con un arroba anónimo, pero era él. Y él otra vez respondía a los haters que criticaban a la cuenta oficial de Kevin Durant. ¿Se entiende? O sea, imagina un tipo que gana 100 millones de dólares por año, al estar tan pendiente... ¿Y cómo se descubrió eso, Dani, que era él? Él se equivocó. El famoso, ¿viste cómo ocurrió en alguna cuenta de Marito ahí cuando el CM, cuando son CM y manejan varias cuentas y dice, no, qué sé yo, la cuenta oficial de ESAP dice, vamos Cerro o vamos Olimpia, o sea, ¿qué pasó acá, verdad? Y ocurrió, no, eso fue el... Y viste, Ariel. Estoy hablando de un se le descubrió, Dani. multimillonario. Vos sabés que hay... No, por eso. Yo conozco técnicos también que no figuran, pero ellos revisan todo lo que dicen en Twitter. Claro que sí. Sí, que están pero al toque. No, incluso decir... utilizan, por ejemplo, para saber, a veces no escuchan radio, qué dijeron los dirigentes de ellos, qué dijo tal jugador. Ya que hablamos lo de Figueiredo, ¿te acuerdas una vez el propio Miguel a vos te dijo? Ayer anoche hablamos del tema. Pero no solamente eso, hubo una entrevista hace mucho que a vos te dijo, no me saques de contexto, estoy... No. O sea, ¿sabes qué hacen? Ellos están yo le hablando había por sacado teléfono y están revisando el TL y dice, espera, Bruno, acá colocame que yo dije esto, pero... Ariel Martínez le mencionó inclusive a Tweety. Sí, no, anoche me dijo, porque Tweety tuvo la fantástica idea, ¿verdad? Agarró y puso, Miguel Figueiredo aceptó la vicepresidencia de Argor Empeño, ganar plata, decía abajo, y empezaron los muchachos, y le conté eso a Miguel anoche, a Miguel Figueiredo, y me dijo, no, yo sé, yo convivo, a veces cuando tengo tiempo le atiendo a todo el mundo, me dijo, me divierto, me dijo, pero no, o sea, estamos todos. Él es el que más interactúa con la cuenta de parodia de Totti, pero sí, o sea, el tema es un tema buenísimo, pero quería nomás colocar con el ejemplo de Durán, lo de que decía Ariel, que no es tan así, y lo que sí va es, o sea, desde la persona expuesta, cuánta importancia le da a eso, porque una cosa es que, por ejemplo, vos seas centro del hate o de la crítica por un mal rendimiento, está haciendo mal los cambios, que digan algo que capaz vos no, o es más de folclore. Pero si vos La otra vez Dani se retiró un tipo que debe tener una buena cuenta bancaria, que es Gonzalo Higuaín. Y Gonzalo Higuaín dijo que en el Twitter le destruyeron la vida, que también tiene mucho que ver la importancia que él capaz le daba a eso. Ariel, Gonzalo Higuaín, el Pipita, que lo persiguieron siempre, él hace 2 meses pidió una nota, se retiró, ahora verá porque quedó eliminado su equipo. Y dijo que en Twitter a él le destruyó la vida, que ¿Quién? El Pipita Higuaín, que siempre le cargaban por el tema de los memes. Cuando aparecía alguien que daba un gol, que aparecía el meme de Higuaín, pasa Higuaín y se ríe, o ponían en jugada de él. Entonces, dice que la pasó muy mal. Después del 2014 sobre 2014 y después la final con Chile en Santiago, que sobre la hora... El tema del poder de la red. Hace poco, ustedes hablaban del París. O sea, hay empresas que se dedican, bueno, acá en política, el tema de los trolls, el tema de las cuentas falsas, el tema de los seguidores inflados. Cuando ocurrió el escándalo de Barcelona, o sea, la administración de Barcelona había contratado a perfiles para que hablaran mal de los Piqué, Messi y compañía, algo similar a lo de PSG. No, por eso, entonces, este tipo de cosas tiene mucho que ver con el ruido y la atracción propia.
que tienen las redes, pero por eso yo cito, a sabiendas que no es algo tan grande, pero lo ideal sería que haya tipo una comunicación. Ahora, si vos pones como contrato, yo hay dirigentes de Cerro tienen 7 cuentas, 7 cuentas de Twitter, ninguna con su nombre. Ay, juepete. No, pero entre los muchachos mismos ha de haber gente que primero por eso siempre cuando Elon Musk iba a comprar, no, pero después que esto era el tema de las cuentas verificadas. Fíjense, o sea, que cada plataforma tiene su particularidad, pero Twitter es el que tiene menos usuarios en comparación a Facebook, Instagram. Pero ¿qué pasa? Es lo que ellos le denominan el Times Square, es la plaza pública, es donde se instalan los temas. O sea, todo lo otro es maravilla, la dinámica propia de TikTok, que es la que más está creciendo en los últimos tiempos, pero sigue siendo la plaza central de la vieja época, donde todo el mundo va y dice, ¿qué es lo que es tendencia? ¿De qué se está hablando? Estamos hablando, repito, de la red social con menor cantidad de usuarios y con una incidencia muy grande de perfiles falsos, pero se instaló. ¿Sabes qué tendencia ahora, por ejemplo, en el mío? Primero Cerro, todavía sigue. Después Tabesa, tercero Flamengo, cuarto Horacio Cartes, quinto Ley Marcial. En mi cuenta, ¿verdad? Tabesa, Y Cartes, ese tema también de la tendencia, Unidos. Federico, tiene que ver, si abajo de esa tendencia no figura la cantidad de tweets, es un algoritmo que en realidad no es tanto, pero te captó cuál es tu punto acá de sí interés. figuran la cantidad de tweets. Por eso, los que sí pero figuran por que ejemplo, tienen... 12.400, sí. No, por eso te digo, hay una diferenciación que hacer con lo que te marca como tendencia. Flamengo 174.000 porque hoy juega la final Flamengo, ¿verdad? Sí, yo, por ejemplo, tendencia en Paraguay es Paiva. ¿Verdad? Tendencia en deporte, Cerro. Tendencia en Paraguay, Richard Ortiz. Tendencia en Paraguay, Tabesa. Y política, tendencia, Horacio Cartes. Yo creo que lo de Tabesa tiene que ver con esa nota que está recorriendo las redes. ¿Cuál, Fabio? Y donde supuestamente el grupo Cartes compra el Club Olimpia. En serio, hay una nota y contó. ¿A dónde recorre eso? Hoy ya pasó en el grupo. Esa tiene la misma autoridad del informe médico de Santa Cruz. Sí, y... Ah, ¿sí? Ah, no me ya. No, pues por eso te digo, eso de... Pero esa que vos decís, Fabio, ¿te figura la cantidad de tweets? No. Eso es lo que te digo. Eso ya es direccionado o sea, no es que en materia de volumen. Ah, no, mira lo que es la nota. En materia de volumen. Algunos, ¿sabes? No, pero por eso te digo. El Grupo Cartes comunica a la opinión pública en general que se ha llegado a un acuerdo comercial con el Club Olimpia y el Club Libertad para el gerenciamiento de los mismos. No. Gracias, Juanma. Perdón, no hablamos de fútbol, hermano querido. ¿Qué va a hacer Cerro? ¿Qué movida va a hacer Chiquiarse? Estamos con eso, por favor, en un instante. Si te encanta la velocidad, competir y la adrenalina, esta promo es para vos. Pasa por Copetrol y participa por viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas. Por la compra de lubricantes Petronas, ya estás participando. Entérate más en nuestras redes sociales, @CopetrolPY. Copetrol, vamos. Barrio Ecológico y tu segunda etapa. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo y tú, increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a minutos del centro de Cacupe y ramal de Piribebuy. Contactanos al WhatsApp 0972-413-100 o www.idesa.com.py. Idesa, máximo respaldo a su inversión. Con cubiertas Kumo Tire, andás sin preocupaciones, porque tus Kumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental hasta el 31 de diciembre. Malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches, cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumo Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país.
Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres budín, flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya, Lactolanda, el lacto número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Vera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Atención, profesionales colocadores de pisos. Llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al 5º concurso de colocadores Clocol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622-102 por WhatsApp. Juanma, ¿Sí, Bruno? ¿qué movida va a hacer Chiqui Arce? Y habrá que ver. A mí me parece que teniendo un buen rendimiento el equipo después de una serie de victorias, incluso partidos invictos, 6 partidos, 7 incluso, incluyendo lo de Nacional, y realizando esos cambios en las últimas 2 fechas, me parece que ahora, después de haber perdido, va a volver a hacer cambios. Lo de Fernando Romero, por más que no haya convertido goles, me parece que siempre fue muy importante para abrir. Te hago, por ejemplo, 2 preguntas, discúlpame. Sí. Toño Galeano está recuperado y lo de Alberto Espino, la verdad, ¿cuál es lo que es la situación de él? Y Alberto Espino entró de una manera, parece que todavía le afectó bastante el tema de la lesión. Él ya está con el alta médica, pero todavía el rendimiento no es el óptimo. Y lo de Toño Galeano, ahí entramos, por ejemplo, sobre la importancia de lo que se publica en las redes sociales de parte de las cuentas oficiales de una institución, principalmente de una tan grande como Cerro Porteño. Francisco Arce, en conferencia de prensa después del Clásico, nos dijo que Antonio Galeano, por una cuestión médica, por una enfermedad, quedó fuera del Clásico. Y ayer el primero que aparece en la publicación de Twitter es Antonio Galeano entrenando normalmente, con botines, con la pechera, todo completo. O sea, a lo que me refiero es que informe médico en Cerro, la última vez que tuvimos fue lo de Claudia Aquino, porque fue una cuestión me parece un poco grave. Y después cuestiones de lo de Alberto Espínola en algún momento, lo de Pica Lucena, no, nunca hemos vuelto a tenerla. Por eso me parece que sí, es importante hablar de que es interesante e informativo publicar en redes sociales y lo del cumpleaños, ¿verdad? Bueno, alguna movida tendrá que hacer Cerro, ¿verdad? Yo no sé. Que mover Sí, yo soy la Chiqui. estantería. Si es radical y lo que comentaba Juanma, y si ahí yo por ejemplo le doy pie. El técnico dijo pues que por una cuestión de salud no estuvo y es uno de los elegidos para que aparezca en el posteo. Pero sería volver al equipo prenacional. Si la gran novedad fue, mira, aquí no va a arrancar y le salió bien en el primer tiempo en materia de juego, pero no en materia de resultado. Hasta podrá decir, los primeros 10 minutos de Cerro, o sea, lo que voy es, debería perder titularidad Aquino. Claro, Aquino, el partido y otra vez volver. El partido anterior a Nacional contra Sol América ingresa bien en el segundo tiempo. Claro, eran los suplentes. Y el famoso, mirá, vos qué banco tiene Cerro. Mateo Moreno y Aquino. Claro, entonces, uno supone que si la idea es, mira, Chiqui ensayó algo contra los rivales directos. Y más allá de que insinuó algo interesante en el inicio de ambos partidos, la lógica y
con la confianza fisurada, hiciste 1 de 6, de estar primero ahora estás tercero, ya no dependés cuando le quedan 5 partidos, es que vuelva otra vez el equipo de Toño por derecha, Zamudio por izquierda, Pachi por el medio y Fernando Romero, el 9 sin gol, pero que se había generado una dinámica diferente y que los Claudio Aquino, Moreno Martins, quienes fueron titulares el domingo pasado, entren en el segundo tiempo. Yo creo que a partir de ahora Moreno Martins va a jugar de titular, todos los partidos, para mí. Porque ya con lo del clásico me parece que la idea es utilizarlo ya plenamente hasta que termine el campeonato. Y ahora sí, y sobre todo porque cumplió dentro de lo suyo. Abrió el arco, lo de Toño hay que ver, yo creo también que a mí yo pondría a Enzo Jiménez de vuelta como lateral, claro, y a Toño a la derecha. Toño por aquí no. Sí, por aquí no. Claro. Y lo mantengo a Brian. Y Zamudio por izquierda. ¿O vos decís Toño por Zamudio? No, yo Toño por Zamudio, sí. Ah, ok. Sí. No, yo te decía Toño por Aquino y así volver al equipo de la racha, pero con lo que decía Fabio, sí, que ya no sea Romero, sino que sea Moreno Martins. Moreno Martins, sí, yo juego con Toño, Carrizo y Aquino. De dos contención, Guaraní un equipo abierto, ¿verdad? Y ahí tenés a dos que cuando hay que defender camina en la cancha, ¿verdad? ¿Quiénes? Aquino y Pachi. Porque a Zamudio me parece que... Pero también tengo que buscar algo de claridad, ¿verdad? Y Zamudio no me la baja, o sea... estoy en una situación límite ya. Estoy abajo, ya no soy puntero, no puedo especular con nada, entonces me juego de repente. Pero, más que vas a ver el resultado de Olimpia, está la riesgosa visita nacional, o sea, para hacerlo muy importante, imagínate que Olimpia, de repente se ve lo que dice Bruno, tiene al Caballero una muy buena defensa, un empate, y Cerro va a salir con otra, pensando que Nacional por fin va a caer, como cayó en la primera rueda con Libertad, ¿verdad? Porque un partido de alto riesgo ahí se da y me parece que no tiene más para la especulación, tiene que ser un poquito más directo ya Arce, ¿verdad? Y de repente hay mucho contraste entre el equipo con ataca con los pies de Zamudio o con los pies de Aquino, son dos equipos totalmente diferentes y que muchas veces pueden confundir a que está esperando la última pelota. ¿Decía algo, Juanma? Sí, no, lo de Aquino yo no sé si él está todavía en un 100% después de su cuestión bacterial que tuvo. Ya que me dijeron a mí que perdió mucho peso y todavía no estaba en el peso ideal después de... Y eso se nota, me parece, en el tranco mismo que tiene Aquino. Si bien se nota que intenta, de repente, de rato le sale... Pero con Nacional, que es un equipo bien duro, la rompió Aquino en el primer tiempo. Todo el primer tiempo. Sí. Que es un equipo duro. Te pongo... Porque está bien que Gómez lo marcó muy bien aquí, no sabe cómo marcarlo, pero Nacional, que es un equipo durísimo, quedó totalmente a merced de Aquino y Coyote en aquel primer tiempo, que fue muy bueno. Estamos hablando del partido anterior a este, o sea, yo aquí tuvo que haber una evolución. Y lo utilizo como solución en el segundo tiempo tipo Villa Elisa. Sí. Porque, o sea, independiente, se nota que él no está para 90 minutos. Sí. Entonces, este es el famoso, ¿en qué etapa lo usas? Yo creo que Moreno Martins sí se ha ganado porque estamos hablando del gol. O sea, Romero no tiene gol y Moreno Martins tiene gol. Estamos hablando de goles, ¿verdad? Claro, y el otro es más juego. A ver, Aquino además quedó muy expuesto en el gol de Derlis. O sea, el tipo pierde para el lateral y vuelve caminando cuando Olimpia no hace un lateral rápido. O sea, está y además, entre comillas, se pega el tupé de criticarle a todo. Claro que yo también ahí esperaría, es cierto lo de Aquino, pero también hubiera esperado que lo de Patiño sea un poco más eficiente a la hora de saltar y no salir tan regalado, ¿verdad? Antes que ponerte Deli González el gol, digo. Claro, o sea, el error fue a 80 metros, está bien, desprograma todo, pero también hubiera esperado que el salto de Patiño sea un poco más eficiente. Pero lo que voy es... En la cadena de errores, digo. Pero en esa cadena, lo de Patiño, vos puedes decir, error de cálculo, para mí es más mérito lo de Tito, pero sí, lo de Aquino vos sabés que él es así. O sea, por ejemplo, si era Zamudio él designado a jugar por derecha, yo te aseguro que Brian jamás hubiera caminado durante 30 segundos. Porque, a ver, esa es una jugada que Aquino pierde, justamente contra Vampeta. Claro. Y después él como quiere hacer algo y se va al lateral. Pero él jugó siempre así, ¿eh? Por eso te digo, yo no sé si Cerro está para... Yo creo que tiene que jugar porque, repito, que para mí el sacrificio de Zamudio no alcanza. Pero mira que en esa racha... Oscurece. Sí, con eso fue suficiente. En la racha esa, sí. Pero ahora está remando atrás de vuelta. Entonces... Y lo de Aquino fue el primer tiempo nacional. Yo tampoco no lo sacaría de Aquino del equipo.
Yo lo Sí sacaría plantearía de otra a manera Zamudio y- la asociación con Aquino. Porque aquí, por eso te decía, Aquino más Carrizo son dos menos a la hora de retroceder. Sí, pero Coyote y lo saco a Carrizo por ahora. Coyote sin Aquino no sintoniza nada. No. Fíjate vos que la mayoría de los centros son por pase Aquino, que hace la famosa jugada de amagar que va a ir, lo espera y le da el pase. No, antes de eso ya era, o sea, Alan ya estaba Sí. enchufado. ¿Cuándo vuelve la Pantera Morales? ¿será? El año que viene. Para este torneo parece que no. Ah, o sea, Ahora está un poco en silencio, entonces, ¿verdad? Ya, No, difícil. para Cerro la Pantera Está hay que ver que hay también. lo extrañan demasiado. 6 meses ya de baja de él. ¿eh? ¿Y Sergio Díaz cómo 7. está? 7 ya. Porque él se lesionó en el combo de marzo. Sí. Y ya estamos en octubre. Qué locura. ¿Y Sergio Díaz? No, Sergio Díaz, no recuerdo un post partido, lo agarramos y él dijo que ya se mentalizaba para la pretemporada el año que viene directamente. Bueno, gracias Juanma. Dale, Bruno, saludos para todos. Un abrazo, adiós, Vos sabés adiós. que muchos jugadores en este tema de la recuperación, al ver que el calendario termina en noviembre, no quieren apresurar. O sea, más con este tipo de lesión. O sea, no es una contractura. Y por eso es lo que decía Juanma, hubo no sé si era una previa o un post donde el propio Sergio decía, no. Además el torneo ya termina en noviembre, entonces prefiero descansar bien, hacer una buena pretemporada y luego arrancar a fines de enero, porque también te pone a pensar, si voy a agarrar los últimos 2-3 partidos, jugás con una intensidad, con la famosa cabeza que se volveré otra vez a lesionarme, por eso ayer destacamos lo de Richard, y después, no, mejor nomás me guardo y después arrancar bien el 23. Queremos dar la bienvenida, muchas gracias por la confianza. Kenton, este mes de octubre, Kenton tiene una increíble promo para vos. Adquirí tu Kenton Viva 110, Classic 150 o GTR 150 SE y llévate un casco Shiro homologado de regalo. No esperes más. Solicita tu Kenton al 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Con nosotros Kenton desde hoy. También muchísimas gracias desde hoy con nosotros Cubiertas Kumo. Con Cubiertas Kumo Tire andás sin preocupaciones porque con Kumo te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental hasta el 31 de diciembre. Malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches, cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumo, Kumo Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos, son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Lo más nuevo de Ford está aquí, Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Yamata Peruvilla para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todo terreno. Yamata Peruvilla al 021-603-100. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro, para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Con nosotros desde hoy Barta, muchísimas gracias también por la confianza. Todo arranca con baterías Barta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay con tecnología PowerFrame. Para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Barta. Usa baterías Barta. Barta, en las mejores casas de baterías del mundo.
El poderoso antigripal Gripsel día y noche alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsel. Gripsel día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Kinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Estamos con Gerardo Figueiredo. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va, móvil personal? Bien, Bruno, un saludo para vos, una compañera de la audiencia. ¿Qué tal, Julio, allá la meteorología? ¿Cómo estás, don Julio? Bien, excelente. ¿Qué tal, Bruno? Bien, excelente. Hoy se juega a las 19:30 la semifinal de la Copa Paraguay y antes a las 5 hay un partido de Tembetarí versus Ameliano. ¿Cuáles serían las condiciones meteorológicas para hoy? Y bueno, realmente tal vez se escucha de fondo ya las descargas eléctricas que estamos teniendo en Asunción. Así que lluvias intensas con alta frecuencia justamente de estos rayos y de manera intermitente el resto de la tarde y parte de la noche. ¿Qué quiere decir que sean de manera intermitente? Por momentos va a tener un cese de esas precipitaciones y puede variar muchísimo ese lapso de tiempo, pero en general al oeste de Asunción se están regenerando esas tormentas que tienen una trayectoria hacia nuestro país, ¿verdad? Entonces esa condición va a persistir el resto de esta tarde y primeras horas de la noche. En resumen, con eso muy alta probabilidad de lluvias para los horarios en que estás mencionando. O sea que entonces, Julio, vamos a tener lluvias, como decía, intermitentes, pero lluvia al fin de intensidad importante en caída, ¿verdad? Sí, la intensidad por momento va a ser copiosa. Finalmente, hoy no esperamos acumulados muy importantes, ¿verdad? O sea, el total de lluvia que va a caer no sería muy significativo. Estamos hablando entre unos 20 a 50 milímetros. No obstante, eso no está relacionado, y mucha atención, con lo que pueda generar, ¿verdad? Bien sabemos que con 10 milímetros muchas veces causa estragos en las calles de nuestra capital. Ahora, por otro lado, mañana se estaría organizando otro sistema de tormentas mucho más importantes, y ese sistema de tormentas sí dejaría acumulado entre unos 70 a 100 milímetros, incluso montos superiores, ¿verdad? Eso incluye a la capital, y básicamente desde la madrugada y la mañana vamos a tener lluvias realmente muy importantes. Julio, te agradecemos el tiempo, muchas gracias. Dale, hasta luego. Muchas gracias. Julio Ayala de Meteorología, hablándonos de las condiciones del tiempo. Va a llover. Para la jornada de hoy no se espera una intensidad importante, pero va a llover en la jornada de Copa Paraguay en el Defensores del Chaco. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería, de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central, Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Los miércoles son de descuentos reales en Farmacia Catedral, descuentos que van hasta el 50%, válido para cualquier método de pago. Importante, llegó especial Ellas, desde hoy hasta el domingo, descuentos en productos seleccionados en las secciones de perfumería, cremas, dermocosmética, cuidado íntimo y personal. Ya sabes, pasa en alguna de sus 123 sucursales o hacer tus pedidos al delivery 627-7000, WhatsApp 0985-689-701. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Último momento, Tokio viene con algo grande. Llega una tonelada de asado que podés ganar generando cupón con tus compras de congeladores Tokio, y además te llevas automáticamente un voucher de regalo para canjearlo en Chortizer. Adquirí tu congelador en las principales tiendas de electrodomésticos del país. Registra tu factura en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Bueno, hoy, atención muchachos, porque hoy hay Premier League. Hoy hay Premier League y hay un partido bastante interesante,
Newcastle va a jugar de local ante el Everton, Liverpool va de local ante el West Ham y este es el partidazo, Manchester United-Tottenham. Se aplazó el partido entre Arsenal y Manchester City, qué lástima. Y también tenemos Liga Española, Atlético de Madrid empató ayer. ¿Sobre la hora le empató Rayo Vallecano? Sí, gol de Radamel Falcao. Y hoy juega Real Madrid a las 4 de la tarde de visitante ante el Elche, mi querido Fabio. Y también... Y hoy hay campeón en Brasil. Copa de Brasil. Contame, este Flamengo Corinthians, ¿verdad? 21-45. Ya partido de vuelta. La ida 0-0, así que si por ahí alguien no sabía que hubo ida, no le va a Flamengo en el Maracaná. Gracias, Ariel. ¿Sí? Sí, porque la ida fue en el Itaquerão. A ver, ¿quién cuenta la historia? Vos tenés lo de Matías Rojas. Espectacular. Pero vos no contaste bien, Federico. Porque yo no vi. ¿A vos no viste? Yo no vi, no, me contó Pablo Guerrero. Yo estaba en otra cosa. No, estaba bien contada la historia. Disculpame, con todo respeto te digo. Está bien. Yo al salir del canal hoy esta mañana escuché temprano. Sí. Y quería yo, viste que cuando quería ayudarle, no sé cómo decirte, quería entrar al aire y no podía. No queda bien, no queda bien. ¿Ah? Más cuando la historia no está bien contada, para que entre a decirme tu historia no está bien contada. Voy a decirte así, Federico, pero en confianza que estamos ahora en nuestro programa, no puedo entrar al aire en un programa ajeno a decirte, no, Federico está contando todo mal. No, pero una vez no contaste mal tampoco. Una vez entraste y dijiste, tengo que corregir lo que está diciendo Federico porque está me acuerdo bien, pero ¿en serio, que caje el oficio, ¿verdad? Que se da de repente. No, pero disculpame si es que tomaste mal, ya está, no, con mala intención, Federico. No, obviamente no. A mí me contó, lo que pasa es que yo no sabía que era por lo de Copetti. Claro. Pero estuvo espectacular en dedicarle el campeonato a... Vos sabés que hasta eso también se instaló, ya que recién hablábamos del tema. Pero vamos a contarle a la gente. Bautenio habla como si fuera que... Yo voy a dejar que cuenten... Juan Oñapoyó allá de Yaquina. Oñapoyó la mejor la empanada del momento. La empanada del momento. Me fui la pasada. Me fui. Y ahí se llama Cambalao. Está muy de moda. Sí. ¿Dónde es Ñapoyó? Zeta proyectada. Está proyectada casi. El tour de casi. Sí. Yo quería. Fabio te mostré ayer. Un tipo, Sí, un tipo. Ñapoyó es un tipo y es un que vende empanadas. ¿En serio me estás diciendo? Sí. No, yo no era. Y vos sabés lo, disculpame, Dani, nada de para llevar. Vos tenés que ir a comer ahí. En Ñapoyó, pico. En Ñapoyó. Pero solamente empanadas vende. Empanadas de toda clase. Sí, Vos se me fui a comer la pasada y están riquísimas sus empanadas. Ariel, ¿cuándo podés llevarme? Se está diciendo, no sé, un día de estos salimos y nos... Cerca del Colegio Naciones Unidas. Quiero ¿Cuál es? ¿Sexta o séptima? ¿Cuál es? A 2 cuadras aquí está. ¿De novena? Claro, décima. Sí. Pero el paraguayo, bueno, o sea, si tenés que decirle al lado de tal cosa, pues no tenés que decir. Ñapoyó tiene nombre... No, pará, tranquilo, Johnny. Nombre de prostíbulo, dice Johnny. Pero puede ser. Puede ser. Che, yo sé que Johnny, mezclando las cosas, vamos a contar lo de Matías Rojas, nuestro compatriota en Racing. Johnny es un renegado definitivamente. Vos sabés que ayer yo recibí el álbum de Panini y él me dijo, no, estas cosas yo jamás, no. Pero trata que está cansado de Tirica. ¿En serio? ¿Se cansó de Tirica también? Y me dijo, no, yo estas cosas, algún para gastar plata para estas cosas, no. Le dije yo, pues la ilusión, ¿qué pasa si tu hija te pide? No, yo no me gusta lo ni play, ni esto, ni nada. Pero ¿qué es lo que te gusta, Johnny? Entonces, y me dijo Johnny que él en su época de niñez lo único que le gustaba era, ¿cómo se llama esto? Onditazo y compañía, así. Trompo, eso. No, pues era en nuestra época, sí, claro. Era pero dice que él no... Le rompía el trompo al otro, claro. ¿Cómo que no? O sea, aparecía las figuritas, que también es otro aparecía el Atari, en nuestra época aparecía el Atari, que era inaccesible para muchos, ¿verdad? Era muy difícil tener un Atari en aquel momento. En cuanto a las figuritas, debo decir que la mayor franja de edad que compró las figuritas fueron 25 a 35 años de edad. Por eso en un momento escaseó la figurita, porque se volvió un culto, una moda grande. Acá mismo desaparece y no sé. Vos sabés que novias le regalan a los novios, gente grande. Pero Johnny no quiere saber nada. No entiendo. Dice que es un gasto. No es más comandante, no es más comandante para los niños. Pero también para los niños. O sea, a mí me pasó hace 4 años y ahora con más razón porque el está más crecido. O sea,
yo de fútbol hablo con ellos basándome en las figuritas. Claro. ¿No? O sea, oye, ese no, tema... Y vamos a respetarla a Johnny, si a mí no sé, le pero gusta. no es Dice solamente que una cuestión tipo mercantilista. Papá Noel, que es un Es más, vos invento sabés que es para gastar plata. pero Que... Yo, o sea, entiendo lo de Johnny. ¿Y sabes cómo era? Las colas que había ahí en el Hiper 6, donde está justamente la oficina de Panini. Y después, cuando escaseó y acá, porque hubo un lapso donde no llegaban. Dani, Vos sabés que hay el grupo, sobre... hay grupo de WhatsApp donde cambian figuritas. Grupo de WhatsApp donde Sí, las que mi van a hija a mí tener, me pidió la revista, se estaba juntan X feliz. días y se van y El cambian la álbum. figurita. Sí. No, Lo que ahí pasa en el con- paseo, los lo que fines de pasa, bueno. semana. ¿Y De sabes hecho, qué mi me hijo... dijo Johnny ayer para rematar? Que el día de los enamorados también se tiene que abolir ya. No, Dice no, que espera, tiene que espera, levantarse espera. ese día de los enamorados. Vos sabés que, Bruno, hay de todo. Porque ¿Sabes acá qué, está, me dijo? mira. Me dijo, todos los días el día de los enamorados. ¿Te acuerdas? Yo, por ejemplo, me dice, espera. le Mira, llevo... figurita de Messi cuesta 50.000 guaraníes. ¿Eh? En Facebook ofrecen, ¿no? Que es la figurita Ah. más... Acá, por ejemplo... Porque ahora son 5 figuritas por 7.000 o 10.000 me guaraníes, algo así. enseñó, me enseñó también... Era 5.000 el sobre. Y cuando escaseó, Bruno, eso Bruno. es como la reventa. Los muchachos vendían a 10.000. A mi señor le regalaron también el álbum, me mostró el de Celio Cristiano. Ah, mira qué Eso, suerte. sí, el segundo más cotizado. Cristiano. Nosotros- el primero de Messi. Nosotros completamos. Sí. Y era tipo ¿Ya está? un holgorio cuando salió, pero... Pero vos ya completaste ahora Sí, sí. el álbum. Sí. Claro. No, si tenés, digo, y además juegan la tapadita los chicos en el colegio. Johnny en el no colegio, quiere saber yo le nada, pregunto a mi hijo, nada. Lo que ¿qué hiciste pasa- hoy en el colegio? Y todo es tapadita, Lo que pasa que- intercambio. Intercambio. No, y el tema en el Tipo paseo, ellos hacen todos los fines de antigüedad. semana. Todos los fines de semana. Y cada uno tiene, y vos sabés, inclusive, hay gente que va, se sienta allí, y se nota que hay gente que ya compró 2, 3 cajas, no Claro. de sobre cajas. Y vos sabés que ellos venden de acuerdo y vienen con la lista. O sea, mi hijo, por ejemplo, se fue con la lista de lo que le faltaba. Y va y ahí te van intercambiando cambiando. con el otro. Claro. Y además de eso, hay gente que se pone ahí exclusivamente para vender. Dice, ¿a vos te falta Cristiano? Tengo yo. te Acá vendo me a ti. está diciendo Sí. Ricardo Samaniego, ya no hay figurita en ningún lugar, en ningún lado. Y ayer le pregunté a mi hija, me dice que el que vende chicle y compañía en En el la- colegio. en el Ese- colegio, ese sí. dice que es el que más vende la figurita. Y es el que vende de acuerdo a la escasez o abundancia del Le stock. le da el precio. No, no hay. Claro. Le da el En los precio. 24, resurgimiento en para los la Copa del 24 Mundo. horas había mucho... Ariel Vera también. Un Es tipo- resurgimiento. ¿Eh? ¿Cómo? Pues yo me acuerdo que jugaban para el Mundial 94, me lo llevaba al colegio y jugamos ¿cómo se llama eso? El que tira por el piso y le Tapadita, gira, tapadita. tapadita y apostás. Y si perdés, perdés. Te llevó ya tu Ya era compañero. apostado lo de chiquitito. Bueno, yo tengo el álbum porque me regalaron nomás luego y se me vino 5 sobres de figuritas, después nunca más compré, dice Ariel Vera. Y gran Yopuy, ¿no? Otro Yopuy solamente. Sí, sí, sí. 5.000 no va a estar el paquete, hermano. Qué bárbaro. Yo creo que vendiste tu... Mira quién le regalaron. Qué Habrá increíble. vendido su paquete de figuritas. Increíble. El tema ¿no? cuando tiene todo el equipo de Qatar ahí, va mal, más. Los primeros 5 paquetes completos tiene todo el seleccionado de Qatar. No. ¿Cómo te va, Gerardo? Bien, Bruno, el saludo para todos nuevamente. Antes de la intervención de Gerardo, después hay otra vez un furor, porque estas son las figuritas normales. Después hay una categoría de leyenda. La gente que sigue el tema de las figuritas me va a entender. Leyenda. Y esa, por ejemplo, cotiza. Por ejemplo, la leyenda. Un día, por ejemplo, mi hijo va y me dice, papá, mira lo que traje. El son leyenda. ¿Y cómo conseguiste? Y yo le di el mané leyenda que yo tenía. Bueno, el juego es... No, yo conseguí esta leyenda y le di 30 figuritas mías. Normales porque él necesitaba esas. No, hay todo un intercambio y así también van aprendiendo. Yo le dije, bueno, así aprende también el tema del comercio. Claro. No, los escudos, todo. No, Acá, los amo, estadios. Pero hay un Amo- furor ahora otra vez con el álbum de... No, pero un furor pero terrible, terrible. Sí, sí, anoche... En Argentina se reunió el gobierno, los ministros, porque los distribuidores de figuritas, que son un gremio muy fuerte, son los kiosqueros de la calle, se quedaron sin figuritas, desaparecieron todas y le hicieron una marcha fuerte. Hubo reunión a nivel gobierno, sí, Bernu es otro fanático de las figuritas. Con Bernu seguimos el caso. A modo de comentario, el apodo de mi papá Epifanio Rojas es Pocho. Pero no tiene nada que ver con el de la empanada ni Pocho, dice Tadeo Rojas, el hijo de Epifanio, está escuchando. Saludos. Aguanta Tadeo. Ataque 77, sí, le gusta a Tadeo y a José Rojas, el otro hijo de Epifanio. Un gran saludo. Este mes de octubre, Kenton tiene una increíble promo para vos. Adquirí tu Kenton Viva 110 Classic 150 o GTR 150 SE y llévate
el casco Shiro, homologado de regalo. No esperes más. Solicita tu Kenton al 0976 101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Con cubiertas Kumo Tire andás sin preocupación porque con tus Kumos te dan 150 días de garantías. Sí, 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental hasta el 31 de diciembre. Perforaciones, malas condiciones del camino, cortes, impacto o explosiones por baches, cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumo Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay, con la tecnología PowerFrame. Para mayor duración, con Varta, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta, en las mejores casas de baterías del mundo. Mi querido... Una última... Sí. Estoy leyendo acá un coleccionista. ¿Pero cuándo empezó lo de Panini? Yo 74. Rafael, 74, Mundial 74. Rafael Vitán, el mayor coleccionista de figuritas argentina, en su librería El Debate. Le hace una nota al tipo y él contaba ahí que la figurita más difícil de la historia fue el defensor de Zaire, Mukombo. Zaire participó en Alemania 74 como selección, la selección africana, y Mukombo no vino nunca. Él consiguió recién en el 2006. A Mukombo, cuando un señor descartó antigüedades en su librería, le encontró la figurita y la muestra el tema de Mukombo, que había leído, por eso busqué, que fue el jugador más difícil desde el 74 hasta ahora en conseguir su figurita, defensor de la selección de Zaire. Mira vos, qué historia. Mukombo. Panini son unos hermanos, ¿verdad? Italianos que crearon esta historia del álbum. 13:20. Fique Activar VPay te da muchos beneficios. Descarga la app de Visión Banco, activa VPay y te podés llevar un bicicooler cargado, smartphones y tablets. VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vpay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Acreditación directa a los usuarios de VPay, número 1000, 1500, 2000. Los amigos de Wonder vuelven a regalar un taladro para que puedas hacer eso que te propongas con calidad. Participa enviando un mensaje al 0972-730-730 y contanos sobre tu proyecto o profesión mencionando: quiero hacerlo con Wonder. Sorteamos este viernes. Lleva adelante cada trabajo con la herramienta indicada. Hacelo con calidad. Hacelo con Wonder. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas. Además, con tu compra ayudas a Teletón este 4 y 5 de noviembre. Escucha esta super oferta: lavarropas Midea semiautomática, carga superior de 6 kilos, precio normal 18 cuotas de 86.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 59.000. Llámanos al 519-4000 o acercate a cualquiera de las sucursales. También podés escribirnos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llega el Oktoberfest del Shopping Mariscal. Vení el domingo 23 de octubre desde las 12 horas en la Plaza Mariscal a disfrutar de la mejor gastronomía, juegos, música en vivo, promos en locales y el mejor ambiente. Un día cargado de actividades para pasarlo al aire libre. Shopping Mariscal. 13:22. Bueno, vamos a contar la historia de Matías Rojas. ¿Qué fue lo que pasó? Ayer Racing ganó 1-0, ¿verdad? Fútbol argentino. Ganó 1-0, le ganó a Lanús de visitante. Pase justamente de Matías. Pase de Matías Rojas a Copetti, gol de Copetti. Sí. Termina el partido. ¿Qué pasó? Le hacen la entrevista a Matías Rojas. Y Matías Rojas habla normal, ¿verdad? Se desenvuelve, hace la entrevista y después al final dice: déjame saludarle a la gente de Boca que es campeón, dijo. Y ahí se sorprendió el cronista y cuando iba a retirar el micrófono dijo: tengo que saludar la cagada que hizo Copetti, y se corrió. ¿Por qué? Porque Copetti, su compañero de Racing, dijo ya la vez pasada que Racing va a ser campeón.
Y en la Argentina está muy arraigado el tema de ese que el que dice primero quién va a ser campeón le mufa al... En Racing el famoso paso a paso. Claro. De Mostaza Se mufa a Merlo. sí mismo, el que no, dice no, que va a de ser campeón. Mostaza Merlo era paso a paso, estaba por salir campeón, él siempre decía paso a paso. Claro, pero en este caso Copetti se mufó, digamos, a sí mismo y eso Claro, quiso claro. contrarrestar esa energía Claro. negativa, digamos. Vos no tenés la grabación. Poné un poquitito. La última, Mati, ¿qué mensaje le dejas a la gente de cara al partido el domingo? No, nada, la gente que disfrute, que la pasión creo que desborda cada toque de inteligencia que tenemos, supera todos los límites, así que la gente viva a su manera, que seguramente es la más hermosa. Gracias, Mati. Déjame saludar a la gente de Boca que son campeones. Tengo que sacar a Copetti de la cagada que dijo el otro día. Mati, ahí está. ¿Sabes dónde te percataste? El otro día dijo. Sí, Claro, fue en un partido anterior lo de y si Copetti. fue Copetti la otra vez, Pero lo de Copetti, yo lo colocaría más en la... Ustedes citaron lo de Mostaza, pero Mostaza después dice, vamos a ser campeones cuando creo que pierden un partido, cuando estaba en duda, más por la racha y la historia que tenía Racing. Pero acá de Matías, Bruno, te percatás que él demasiado quería decir lo último. Porque cuando el cronista le dice algún mensaje, no tiene mucho sentido lo que dice su respuesta. No encaja. Claro, es el famoso... Sí, ya se estaba preparando para lo otro, es como que... Sí, no, que voy a cada agarrar uno... la primera parte y no se entiende qué Sí, es lo no que quiere es decir. una cantinfleada. Claro, pero la parte final, ahora sí voy a hablar, porque ponemos todo otra vez. La primera parte no se entiende qué es lo que quiso decir no Matías. se entendió. La última, Mati, ¿qué mensaje le dejas a la gente de cara al partido el domingo? No, nada, la gente que disfrute, que la pasión creo que desborda cada toque de inteligencia que tenemos, supera todos los límites, así que la Cada gente toque viva de a su inteligencia de los límites. No, ¿Por qué quería decir lo otro? bueno, y ahora Racing está con 50, Boca 48, pero Boca juega el jueves, tenía que jugar mañana. Va a jugar el jueves de visitante. Mañana jueves. Hoy Mañana. tenía que jugar y modificaron. Mañana Tenía juega que jugar hoy a miércoles. las 3 menos 10 de la tarde Sí. contra Gimnasia. En cancha del Lobo. Sí, sin público. Sin público, en Sin cancha de público, Gimnasia. sí. Y- Este fue el partido suspendido que llevé por el tema del Exactamente. gas por la- lacrimógeno y compañía. por los escándalos en las afueras, ¿verdad? Así que es. murió un señor de infarto. Así es. Bueno, si gana Boca, Boca va a ser puntero otra vez. Y queda la última fecha. Y en la última fecha, Racing juega contra River. ¿Y Boca? ¿Y Boca contra quién juega? Independiente. Con el ¿Qué triunfo más de... gana Independiente? No, O sea, pero ¿qué no le Bruno, pasa a tu equipo? con el No, triunfo... Ganó, hermano. ¿Quién se fue para Ganó y le pedimos con el empate mañana con el- Boca y Fíjate Gimnasia. que Gallardo no se puede pedir con una victoria y Falcioni se despidió con una victoria. Y como nunca antes se hizo una compulsa entre los hinchas independientes. Y ahora prefieren ganarle a Boca y que Racing salga campeón a perder con Boca. ¿Entendés? Quieren que Boca no salga campeón. Claro, o sea, a diferencia de otros años, yo le estaba ¿Y por contando. qué eso? Y porque cambió los tiempos. Ayer le estaba contando a Montefilpo, creo que era, que cuando Vélez de Chilaver en el 95 sale campeón por encima de Racing de Brindisi, jugó la última fecha con Independiente y ganó 3-0 en cancha de Independiente y los hinchas de Independiente llenaron la cancha y gritaban todos los goles de Vélez, ¿verdad? Pero eso era porque Racing no salía campeón hace mucho tiempo, era diferente. Ahora Racing salió campeón, cambió un poquito la cosa y es más a nivel nacional ya la bronca antes que barrio, pues por eso muchos prefieren, a mí también me sorprendió que salga campeón Racing, pero hay que ganar la Boca. El domingo quieren ganarle sí o sí a Boca. allí radicaba la importancia del partido de ayer, porque con el triunfo de Racing, independientemente de lo que ocurra mañana entre Boca y Gimnasia, el acérrimo rival puede darle el título, porque si ayer él pinchaba a Racing, Boca hasta podía, o sea, Boca Mañana, ¿verdad? podía no depender, o sea, podía no depender de lo que hagan en la última Racing fecha. le saca 2 puntos a Boca ahora. Por eso, o sea, es que si ayer Racing perdía, Boca ya era campeón Sí, ganando, claro. pero ahora con lo de Racing, Racing sí o local, sí- Racing local contra River. No, River es local. No, River se despidió Espera, atrás. digo, No, el justamente muñeco se Gallardo despidió. se despidió en el El último muñeco se partido despidió del del Monumental el domingo. El domingo 23 de octubre, Racing de local a las 5 de la tarde versus River Plate. Por Sí. eso. Y Por eso Gallardo anunció Boca en la previa del partido de local ante Independiente a las 5 de la tarde. Los dos a las 5 de la tarde. Después de empatar con Banfield en el 0-0, Mostaza Merlo dijo: Claro. vamos a salir campeones. Le habían anulado 2 goles, la subirán aquí contando. Está Gerardo. Faltaban 2 fechas. ¿Eh? No, pero Gerardo vivió también esa época. Mostaza era el tipo más caballero que había.
Él, por ejemplo, le tiraba talco al técnico anterior, al técnico rival le tiraba talco en esa campaña. Por eso ahora y después el famoso cuernito cuando le iban a patar un tiro libre, ¿verdad? Por eso ahora hay compulsa en ambos bandos, ¿no? Tanto en River como en Sí. Independiente para decir, ¿qué quieres? Y en River no quieren parar a pedir a Gallardo, los jugadores. O sea, está complicado el tema para ambos. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llamanos o whatsappeanos al 218 8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Un golazo de Flow. Ahora con Flow podés tener la app de Tigo Sport y vivir lo mejor del fútbol paraguayo desde cualquier dispositivo, donde y cuando quieras. Entérate más en personal.com.py/fútbol. Con Flow tenés más entretenimiento. Inverfin, esta semana Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas para la cocina, para que puedas renovar tu espacio con tu próximo mueble de Inverfin. Además, aprovecha la promoción en otras líneas de muebles en cuotas súper accesibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin y seguinos en nuestras redes como @Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio, cámara filmadora o de retroceso, parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llama al 021 492 811. La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso, elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más. Desde el mejor data center del país, garantizamos el mayor respaldo para tu negocio con atención especializada todos los días del año. Entérate más en business.tigo.com.py. Tigo Business, conexiones que impulsan. Tus botellas vacías de Fortin ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortin, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar Fortin con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortin, retorna la buena onda. ¿Te imaginas estar en San Paulo viviendo toda la adrenalina del Gran Premio de Brasil? Por la compra de lubricantes Petronas ya estás participando. Además podés ganar prendas oficiales. Pasa por Copetrol y no te pierdas esta oportunidad única de vivir la experiencia completa en el Gran Premio de Brasil. Entérate más en nuestras redes sociales @CopetrolPY. Copetrol, vamos. Bueno, apasionante el fútbol argentino, más que nunca con muchos paraguayos, muchos paraguayos. Yo soy sincero, hace mucho que no veo el fútbol argentino. Hace muchísimo tiempo lo comencé a ver. De seguir el fútbol argentino. Comencé a ver y vi buenos partidos, le hizo bien desde el regreso del público. Vi buenos partidos. De los dos. Visitante. En algunos partidos la policía permite que haya público visitante, en otros no. Pero en esta última fecha, pero en esta última fecha no va a haber, ¿verdad? Público visitante. No. No va a haber dilema si hay que gritar o no el gol. El gol contrario. Digo, pero porque va a estar lindo, o sea, pues justo los dos son locales, pues, los dos son locales. Por eso te digo, no es que va a haber sector visitante donde vaya la gente de River o gente independiente y diga lo que vos contabas, lo del 3-0. Sí. Acá a nivel casero siempre se habla lo del 2011. Lo de Nacional Cerro. Ojalá Racing sea campeón. Yo quiero que sea, lo siento mucho por Oscar Romero, ¿verdad? Pero y ahí puede decir, está Matías Rojas y el tema por Matías Rojas, por Racing. Que vuelva a ser para Gago, Gago, que también muy criticado en toda su carrera por la lesión y todo eso. Su primera experiencia, segunda experiencia como técnico, Aldo Civi y Racing.
Hoy va a conté pasar adelante. partidazo Manchester-Tottenham y partidazo también para verlo al Mirón Newcastle-Everton. Aquí, hoy eso. Hoy, Federico, la Premier League. Bueno. Y después agarramos la Copa Paraguay Guaraní Nacional. Y después ya estamos con la final de Brasil. Y si queda un poquito tener la semifinal de México. Yo no creo América contra Toluca, mi querido Fabio. Sí, América con Bruno. América Valdés, con Bruno, Richard. Cachorro y Fernando Ortiz. Y Toluca con el Cocolizo. Sí. Y en la otra semifinal un solo equipo tiene Paraguay, que es Monterrey. Mañana juega Monterrey con Celso Ortiz. ¿Vos sabés que fue mexicano, Fabio? No, estaba leyendo que hay duelos de paraguayos hoy y mañana juega Monterrey. ¿Y vos qué seguís, Ariel? Yo suelo ver la Premier, si encuentro fútbol español, de repente italiano. O sea, más europizado estás también. Yo estoy en esa línea también. Sí. Champions, Europa. Ahora me interesa el fútbol argentino porque estamos en la recta final. ¿No viste la jugada de Mauro Zárate? Sí, pasé en la televisión. El penal. ¿No la pasaste? Sí. Increíble, ese muchacho está mal de la... ¿Cómo fue? De la mente. Para la gente, para Ñaña Pocho. Él agarró la pelota, juega con Huracán, perdió a 0 su equipo platense. Decimos, Huracán tiene chance matemática todavía, pero muy difícil. A 5 metros de su área. Más Ariel. Más, ponele, bueno. 3/4 de cancha. Bueno, ponele 3/4 de cancha, agarró la pelota y se fue hacia su área, se fue. Y si vos no viste el partido y mirá el resumen, vas a creer que él es delantero. ¿Viste la jugada de Patiño, Bruno? Y comete falta. La jugada de Patiño que él encara y le elude a todo y después hace falta. Así mismo. Pero para su área. ¿Y por qué hizo eso? Y retrocedió y después hizo un penal. Retrocedió y después el Huracán le gana la posición y le hace penal. Penal para Huracán. Sí, en la jerga de los muchachos. Una jugada y podés poner el nombre en la casa de vuelta. Si eso pasaba acá, o sea, famosos los muchachos. Si eso pasaba acá, Dani, lo retiramos al fútbol. Claro, por eso. Lo que pasa es que yo digo que él está mal de la cabeza porque hace poco hizo un gol de penal en Platense y fue y le pegó una patada a un hincha que le estaba insultando. A través de la alambrada le comenzó a pegar. Va a ser bueno hablar con Conejo cuando a ver qué tal la dupla con Mauro Zárate. No, increíble lo que hizo. Qué loco. ¿Cómo te va, Gerardo? Bien, Bruno, bien, muy bien. Racing salió después de 35 años en el 2001 campeón de vuelta en el fútbol argentino. ¿Cómo estás, Samerlo? 35 era Gerardo, ¿no? Sí. ¿Y te acordás que hubo el escándalo de la Rúa? Sí. Y incluso se postergó el partido. Y decían... Sí. El famoso partido que llenaron 2 canchas, el orgullo de la gente de Racing. Vélez y el Cilindro. Es el famoso gol de Cardetti contra River. Sí. De Bedoya contra River, que fue el que más o menos le hizo que Racing, después de River, que venía peleando fuerte en aquel momento. Pero 35 años de eso. Hicieron misa, ¿te acuerdas que trajeron le trajeron a un cura y llenaron el estadio y hicieron una misa? No me acuerdo porque vi ese partido, claro, vimos ese partido y faltaba poco y César, que era el arquero de Vélez, se fue a cabecear al área de Racing. Chatrú jugaba en ese equipo. En algún momento interesó a Olimpia, José Chatrú. Sí, Campañolo, Chatrú, Bedoya, Chanchi Esteve. Sí. Esteve, que vino después a Cerro. El rubio que ponía tan fuerte, ¿cómo se llamaba el mediocampista? Bastía. El polaco Bastía, sí. El polaco Bastía. Y Gerardo Bedoya, el colombiano, que es recio. Él entra con una tarjeta más anaranjada en cada partido. Y él fue el jugador con más expulsión en su carrera. Sí. Fue Bedoya, que lo comentamos cuando acá lo pulsan con Santa Fe contra Olimpia. La semifinal. Sí. Saludos para el amigo de Fecheta, que está escuchando como siempre en la 107.1 desde Alto Paraná. Hablando de saludos, Federico, quiero enviar un saludo especial a la gente de Piribebuy, la selección Granate. Va a jugar ante Juan de Mena. La final ahora, el fin de semana. Había fútbol de Interligas. Un gran número 9 de Piribebuy, Mario Valenzuela. Que vino a jugar a Sudamérica. ¿Qué era? Yo soy de América después de un... ¿Verdad que era, no? 93. Sí, lo recuerdo. 93, y el técnico acá me está diciendo, Rafa, por mi primo, que es Julio Mesa, que me dijo que es el técnico de la selección de Piribebuy. ¿El zurdo? No sé si es el zurdo, creo que no, es homónimo a ese. Pero un saludo para los muchachos ahí de la selección Granate, la selección de Piribebuy. Mucho éxito para el fin de semana. A ver, para terminar lo de Racing, era integrante, no era tan, bueno, jugaba los partidos, volante por derecha, el actual ayudante técnico de la selección nacional.
Gustavo. Gustavo, Claro. número Sí, 8. también estuvo en ese plantel. Sí, sí. Luesborg, Úbeda. No, qué Úbeda era el feo. capitán. Y Luesborg era el otro central. Qué bárbaro. Bueno, vamos a hacer una... Dame una pausita, Gerardito, por favor. Aguántame, por favor. Cómo no. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS, y ayuda a reducir la cuenta de los Power Systems. Contáctanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada. Un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble. Y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles socio. Recicolor Pinturas dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Energy. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Gerardo. Bueno, acá hay dos preguntas, ¿verdad? ¿Cómo va a encarar? Vos tenés lo de Nacional, Fabio. No, y por eso, quiero preguntarle dos cosas. Libertad, ¿cómo va a jugar hoy y cómo va a jugar el fin de semana? No, el Guaraní juega hoy. Guaraní juega hoy y el fin de semana. Perdón, Guaraní Nacional quería decir. Guaraní hoy. ¿Y cómo va a jugar Libertad el fin de semana? ¿Frente a Cerro? Sí. Nacional. Libertad La pucha. Nacional no anuncia un probable equipo, ¿eh? No hay un probable equipo. Todo se va a definir esta tarde. No hay un probable equipo de Nacional. Tampoco vamos a ver probable equipo. No, sí. pues cierto, semifinal de la Copa Paraguay. Sí, pero tampoco Nacional Guaraní. Hablando de redes. Y Gerardo no va a saber Libertad cómo va a jugar el domingo. Tampoco le vamos a pedir a la gente de Nacional que publique la lista de concentrados. Claro, si estamos hablando del equipo nada. que no concentra. Hablando de quién se publica y quién no se publica. No, pero va a poner un equipo de alternativa que, por ejemplo, Bruno Cabrera, Juan Franco, el arquero pienso que va a ser Kili Rojas. No, más con la lluvia, mira si pone a un titular y después ahí algún... No. Y Nacional no puede fallar. Nacional Libertad el domingo, ¿verdad? Sí, el domingo. En Tuyucuá, 19:30 horas, fecha 18. Y Libertad lo viene recuperando de a poco a sus figuras, por más de que ya se sumaron las posibilidades. Matemáticamente tiene posibilidad aún de campeonar, pero atención, Tito Villalba, Bautista Merlini están trabajando con normalidad y pueden aparecer contra Cerro Porteño. Para este partido contra Nacional va a volver en la titularidad Cristian Riveros, quien volvió después de 144 días, 4 meses, 7 días. La tercera pelota que tocó en el partido ante Sol de América, de cabeza, gol. Y está para ser titular ante Nacional, repito, en Tuyucuá, 19:30 horas, fecha 18. Y hoy yo
repito, creo que va a poner un equipo de alternativa el Cabo Saravia para enfrentar a Guaraní, que pone lo mejor que tiene. Claro, pero Guaraní pues ya no pelea nada. No, la Copa para claro, Guaraní no Copa pelea Paraguay, nada, pero la Copa Paraguay pero es su... Nacional no puede pegarse ese... No, en absoluto. No, está bien. El único en Guaraní que se pierde el partido es Romeo Benítez, que tuvo una operación, ¿verdad? El lunes pasado fue operado. En la ingle, dice Gerardo. En esa zona, que otro jugador de Guaraní que también pasó por la pensión fue intervenido de la misma afección, Antonio Marín, y en otro tiempo, estando en Guaraní, Neri Vareiro también fue operado de la misma afección. Hola, pollo. Sí. ¿Todo en Guaraní? Todo en Guaraní. Te hago una pregunta. No sé si es coincidencia. Sí, señor. Te hago una pregunta. El tema de Jubero. Sí. Jubero dice que no aceptó todavía y el presidente dice que ya hay un acuerdo a fin de año. ¿Cómo es la película? Fue muy claro justamente después de aquel partido que Guaraní golea a Sol de América a mitad de semana, de la semana pasada. Él dice, yo tengo una propuesta de la directiva de Guaraní, pero no llegué a ningún acuerdo. No hay ningún acuerdo. Le proponen cerrar a fin de año el trato y me imagino que no está de acuerdo Jubero, por eso que él no cerró el trato. Tiene una propuesta, pero que él no aceptó. Y él tiene contrato hasta fin de 2023. No, junio del 2023. Y ya una colita nomás ya. Pues no le va a perdonar. A lo mejor nuestro míster a lo mejor le... Pero el míster dijo... me está manoseando, dijo él, con respecto a lo que dijo el presidente. Porque él no aceptó nada. Sí. Estuvo con todo Jubero el jueves después de ganar la Sol. Porque en la cena de aniversario del Club Guaraní decía el señor Emilio Dar que ya llegamos a un acuerdo que queda hasta fin de este campeonato. En diciembre, bueno, hasta noviembre termina el campeonato y ahí termina su vínculo. Pero él no aceptó. Bueno, está bien. Un abrazo, Gerard. Gracias, Gerard. Te doy el probable, sí, hay posibilidad. Sí, claro. Sí. Pensé que ya terminaste, pues. No. Desde ayer tiene 20 jugadores concentrados. Jubero, el equipo iría con Vázquez, Ariel Benítez, Julio González, Fernando Román, Walter Ortiz, Marcelo González, Ángel Benítez, Diego El Mudo Valdés, Matías Segovia, Fernando Fernández, Néstor Camacho. Además de los titulares están Aldo Pérez, Marcelo Benítez, Marcos Cáceres, Luis Fariña, Alcides Benítez, Gustavo Vargas, Fernando Castro, Matías López y Alberto El Piro Contreras. Repito, 20 jugadores, pero de ellos dos quedan fuera. Y en Copa Paraguay solamente 3 cambios. Y el VAR ya aparece en esta instancia de Copa Paraguay. Hoy 19:30 ante Nacional, la final el 4 de noviembre en la ciudad de Encarnación, la final de la Copa Paraguay. 600 millones de guaraníes para el primer puesto de este certamen. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Muy amable. En una entrevista con el Pollo Viñolo, nuestro compatriota Néstor Ortigosa dijo y le confirmó al periodista colega que jugará el sábado su último partido como futbolista profesional. Se retira entonces Néstor Ortigosa. Él llegó a venir a Olimpia, ¿verdad? Vino a Olimpia. Sí, pero no tuvo un buen pasar por el fútbol paraguayo, ¿verdad? Y se había inclusive peleado con Bobadilla, que era el técnico. El famoso sábado que le hicimos la nota de la lesión, que dijo no tengo una lesión. Hablando de lo que sacan en las redes. Que Ortigosa dijo, yo no estoy lesionado. Sí, recuerdo. No, pero él vino como... pero en San Lorenzo es ídolo, mira que...
Aparte marcó el gol histórico. El gol más de importante de la historia de San Lorenzo. Sí, exacto. A Ignacio Dom, ¿verdad? De penal. No me vas a acordar porque estuve en ese partido. También, Qué también, mano horrible, infantil horrible. Ramón Coronel. Ramón Coronel. Sí. Ramón Coronel. Hoy está en Ameliano. Y quiera o no, jugó el Mundial por Paraguay, en Sudáfrica. Néstor Ortigosa. Sí, él jugó el partido contra Japón, me acuerdo. Había aparecido titular. Sí. Ahí lo puso el Tata y fue campeón con Argentinos Junior también. Ortigosa en Argentino jugaba muy bien, me acuerdo, antes de pasar a San Lorenzo. Y va a quedar también como la última imagen cuando entra para patear el penal, tipo fútbol americano. Entró y pateó. Claro. Cuando siempre contaba, no, si esto era presión, dijo, si es chico en situaciones más bravas, tenía que patear para ganar plata. Acá la página de San Lorenzo habla Ortigosa y Torrico, el arquero de aquella copa, también van a jugar los dos el último partido. Se despiden en San Lorenzo. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Con cubiertas Cumo Tire, andas sin preocupaciones, porque tus cumos te dan 150 días de garantía. Especial en cubiertas contra todo daño accidental hasta el 31 de diciembre. Malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Cumo Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. En Cambios Irendahué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Un asesor llamando al 061-514-920. Este mes de octubre, Kenton tiene una increíble promo para vos. Adquirí tu Kenton Viva 110 Classic 150 o GTR 150 SE y llévate un casco Shiro homologado de regalo. No esperes más. Solicita tu Kenton al 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Comunicate al 021 729 60 60. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Bueno, hoy hacemos el partido, 19 horas arrancamos, 19:30 hacemos el partido de Guaraní Nacional. Ancho perfil ahí, Ariel. Sí, porque no se transmite el partido de Ameliano Temetari. Entonces va la programación, digamos, normal. Habitual de lunes a viernes de 4 a 6. Habitual. Entonces, pásame esto para pasarle a Dieguito, por favor. Entonces el señor tendrá que venir. ¿Cómo? Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay con tecnología Power Frame para mayor duración, 10, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es batería Varta. Usa baterías Varta. Varta en las mejores casas de baterías del mundo. 13:51 minutos. ¿Qué hay, Fabio? ¿Qué más hay? Algo que nos estamos perdiendo. Quería comentarte que lo de Temetari está viviendo una semana muy especial. Hoy juega la semifinal, puede pasar a la final de la Copa Paraguay, inclusive con la posibilidad latente de jugar Copa Sudamericana. Y el fin de semana define si llega a la intermedia o no. ¿Contra quién juega Temetari? En este caso, en lo que tiene que ver con la primera B, estará jugando el domingo ante Presidente Hayes. Pero tiene una desventaja de 1 punto con respecto al 24 de septiembre de Areguá, que juega ante General Díaz. ¿Y cuántos suben? 2. Ya subió Recoleta. Inalcanzable Recoleta y campeón Recoleta de la primera vez. O sea, tiene que ganar Temetari y esperar que General Díaz por lo menos le empate al 24 de septiembre de Areguá. Sí que hay incentivo ahí, Fabio. Seguro que sí. ¿Cuál General Díaz? ¿Nuestro General Díaz? Nuestro General Díaz. Pero se quedó ya muy atrás General Díaz, ya no pelea por nada. Este equipo de Temetari lo dirige Escobar. Luis Fernando Escobar. Que hizo una campaña luqueño. El año pasado le llegó a la semifinal también a Temetari. Perdió con Sol
¿Te acuerdas? Sí, con Sol. Estuvo ahí también cerca de llegar a la final y con la posibilidad de hacerlo ante este Ameliano que está peleando el descenso, ¿verdad? Van a tener muchas vacaciones los jugadores este año. Porque viste que termina el campeonato y van a tener la segunda quincena de noviembre, todo diciembre, y después van a tener ya la pretemporada en enero. El campeonato arrancaría cuando, la última semana de enero. La última semana de enero confirmado. No, creo que sea todo diciembre. ¿Por qué, Sí, Ariel? En diciembre algunos ya volverán, pues lleva mucho tiempo. Y que vio entre pan dulce, ¿cómo era? Salsa vitel, torneo, y eso va a estar, no sé. No, pero más de un mes ya es muchísimo tiempo para un atleta profesional. Por ejemplo, el caso de los que de los que vienen de intermedia, sí. Porque ellos tienen un parate ya importante, entonces Trinidense y Luqueño seguro sí o sí ya en diciembre van a arrancar. Porque son los dos equipos que van a estar el año que viene y ya demasiada Olimpia pausa. será que ya va a poder reforzar, ya va a poder incorporar. O está complicado todavía. 20 de la Supercopa. Todo va a dice, depender de si es ¿Ah? campeón o no. Porque ahí hablamos de un flujo de dinero que va a tener y que podría subsanar lo de la FIFA. 13:54, Edgar con vos. Sí. Electrovan cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Cuiguanque o Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electrovan. Te renovamos dormitorios, sala, cocina, comedor, área de lavado, toda tu casa. Llámanos o escribinos al 021-519-3000 o acércate a tu sucursal más cercana. Conoce las bases y condiciones en www.electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar es la mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños. Mejor tasación y cuidado de tus cosas. El flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Tripio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. ¿Querés emprender ese negocio y ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Bueno, para anotar otra vez, gente que quiera ver fútbol internacional, 15:30 Newcastle Everton, Liverpool West Ham 15:30 y 16:15 el partido de Manchester Tottenham. Y Real Madrid juega de visitante ante el Elche a las 4 de la tarde. En su momento en Elche era ídolo Cayetano Re. Sí. El Elche no es el equipo de Bragarnik, el argentino, ¿verdad? Sí, que lo llevó al Mirón como técnico. Quería llevar a Becachese y no podía por el tema de que no... La licencia con el tema. Che, ¿y cómo se va a ver este Flamengo Corinthians 21:45? A mí queda un poco Globo, Sí, señal abierta de Globo la que tenemos acá. La ida transmitió Sí, vamos a ver por Globo, ya está. Sí, transmitió. Pero Globo en tu así... En nuestro canal, en los paquetes, sí, así mismo. No cortan. No cortan, no. Gracias a Arnaldo Gabriel Benítez, nuestro compañero de la redacción de deportes, me dice que justamente el técnico que había eliminado a Escobar en Temetaré el año pasado en la Copa Paraguay fue Pumpido, pero dirigiendo a Sol. Y hoy dirige a Ameliano, así que va por su revancha Luis Fernando Escobar con Temetaré. Bueno, nos vamos, muchachos. Volvemos hoy con toda la transmisión del fútbol a las 19 horas. Gracias, Ariel. Hasta mañana. Sí, hay ancho, sí, ya perfecto, dijiste, Ariel. Muy bien. Vamos a estar atentos. La continuidad de la programación en las 7:30. Gracias, buenas tardes. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy. Carga en Puma Energy y completa la colección de vasos de tu superhéroe favorito. Max Verstappen competirá este fin de semana en el Gran Premio que se llevará a cabo en Austin, Texas, con un casco especial que hace referencia a los Estados Unidos y también a su flamante bicampeonato en la Fórmula 1. Los colores rojo, blanco y azul de Estados Unidos no faltan en este diseño de Verstappen, que también lleva el logo de Red Bull y sus habituales patrocinadores, junto con el tradicional león en la parte superior del casco.
Noticia Deportiva Motor fue presentada por Puma Energy. Carga en Puma Energy y completa la colección de vasos de tu superhéroe favorito. Sabemos que llegar a fin de mes es una carrera para todos. Por eso, en Puma Energy cargas kilómetros de ventaja todos los días con diferentes medios de pago. En Puma Energy contamos con promociones, descuentos y beneficios insuperables. Seguinos en nuestras redes y entérate de todo lo que tenemos para vos. Para carga y gana kilómetros de ventaja con Puma Energy. Puma Energy, combustibles de calidad presente en todo el mundo. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Arregui oficializará candidatura a Fiscalía General la próxima semana. El exministro de la CEPRELAT, Carlos Arregui, dijo que formalizaría su postulación al cargo de Fiscal General del Estado la semana próxima. Prometió independencia y buscar que la Fiscalía esté más cerca de la gente. Arregui, quien originalmente dijo haber rechazado la posibilidad de candidatarse, dijo que reconsideró su posición luego de conversaciones con referentes de la sociedad civil y presentó su candidatura como la oportunidad de que una persona independiente esté al frente de la Fiscalía General.